Tu casa fueron las Pléyades, pero hoy eres humano. Entonces, no te sirve de nada ser un humano que quiere pensar que es pleiadiano porque solo puedes experimentar lo humano. Y estás aquí porque tú lo elegiste, que eso es algo muy bonito. Ninguna persona, ninguna de estos espíritus fueron obligados a quedarse. Eligieron quedarse por servir. La inmensa mayoría fue por servir. Entonces, ¿es cierto esto que dicen algunas personas que tienen como familia, pero no es humana? O sea, yo estoy aquí hoy humano, Ajá. pero cuando veo mis registros y recuerdo como antes de llegar a este planeta, yo venía de otro planeta. Me vas a hacer hablar de un tema que nunca he hablado. ¿Hay tecnología espiritual? Sí, claro, por supuesto. Sí hay tecnología espiritual. Sí hay tecnología espiritual y es poderosísima, claro que sí. ¿Cómo qué? Algo así. Como vibración, como por ejemplo, poder entrar en un espacio donde se está cantando un canto gregoriano o un mantra, emitiendo pulsos desde el espíritu, proyectados con la voz, para poder sanar a alguien. En un lugar, en una base secreta, secuestran personas porque están experimentando algo que no van a permitir. Colocan a 2 personas y separan el espíritu del cuerpo y los intercambian. Tú haces todo un repaso de lo que has vivido, de lo que has hecho, y planeas tu siguiente encarnación, que eso es lo que está muy cañón. Tú planeas. Tú la planeas. A ver. Tú tienes que llegar del punto A al punto B. Ajá. Eso es del punto de la materia al punto de lo que conocemos como iluminación, que es cuando te gradúas de humano, por ponerlo así, ¿no? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Sí, como ya estamos, como lo prometimos, estamos otra vez aquí con Fer Broca. ¿Cómo estás? Muy contento, con muchas ganas de platicar contigo, de saber qué nuevas cosas vamos a descubrir el día de hoy. Oye, ¿sabes qué me parece increíble? Como ya grabamos una vez, ¿sí? Llegas y empezamos a platicar un chorro de cosas. Sí. Así de, y si mejor nos sentamos y grabamos, venga. Amigo, antes de que comencemos, por favor, ¿nos puedes decir redes sociales, plataformas, a qué te dedicas, así brevemente, por si alguien no escucha el capítulo anterior? Totalmente. Me dedico a compartir la espiritualidad de forma aplicada, a recorrer el mundo, a tomar la sabiduría ancestral y acercarla a las personas. Estoy totalmente convencido de que la espiritualidad es el camino para vivir bonito en muchas formas. Y mis redes sociales aparezco en Instagram como @ferbroca1, en Facebook como Ferbroca, broca como broca de taladro, para que no se pierdan. Y tengo un canal de YouTube muy bonito que se llama Ferbroca y un podcast que se llama Espiritualidad Aplicada. Justo estaba viendo eso en la mañana. Qué bien. Tengo una duda. ¿Sí? Tengo una duda porque ya empecé. Dijimos que íbamos a hablar de un tema, pero ya empecé por otro. Nada más rapidísimo. La vez pasada lo platicamos acerca de el tarot, sí, de cómo algunas personas pues comentan y creen que hay una manera como correcta de hacerlo, que es a través de básicamente como matemáticas, ¿no? Sí. O sea, tiras y entonces esta más esta da como resultado esto, y si esta está abajo es esta por esta y da como resultado esto. Y entonces comencé a aprender. Yo comencé a aprender. Pero ya me había dicho mi madre, ya me había dicho mi prima, y cuando tú lo dijiste, saco las cartas, pero me dicen otra cosa. Entonces, yo tengo que decir lo que está ahí. Y es más como que se conecta la persona a través de las cartas y vas así y digo chispas, ¿no? O sea, como que siento que lo estoy haciendo, aprendiendo, pero lo estoy haciendo mal, ¿no? Pero las personas que están entrando a esto de leer las cartas, por ejemplo, sí. ¿Tú crees que es importante que lo aprendan y después lo apliquen como lo sienten? ¿O pueden empezar desde el principio así lo siento? Yo creo que es muy importante entender qué es el tarot, y hay como muchísimas visiones diferentes del tarot, ¿no? El tarot es un libro. Ajá. Y eso la gente de pronto no lo sabe. El tarot surgió como una forma de codificar información y poderla transportar. Entonces, en el tarot era mucho más fácil, en tiempos sobre todo de la Edad Media en Europa, el poder llevar un mazo de cartas que podían parecer de juego, que el llevar un libro impreso con toda la información que conllevan los arcanos mayores del tarot. Ajá. Entonces, la base del tarot son sus arcanos mayores, 22 cartas con muchísima información que realmente hay que estudiar, observar y entender. Yo respeto todos los tarots, pero si alguien quiere aprender el tarot, sería muy útil que fuera al Tarot Rider o al Tarot de Marsella, y no que comprar el tarot de los ositos cariños
corazoncitos porque está muy lindo, pero no tiene toda la simbología que tiene. Y luego sí creo que es importante tener una cierta base teórica, la comprensión de las cartas me parece que es útil. Creo que de pronto hay personas que pueden arrancarse y tienen buena intuición, pero el no conocer, el no observar, el no detenerse a ver los símbolos, los puede llevar a meter mucho de su cuchara. Y eso también es algo que tenemos que aprender a cuidar. Las cartas no mienten, pero la interpretación de las personas puede hacerlo sin tener una intención, digamos, particular, ¿no? Entonces creo que es bueno tener una base, creo que es muy bueno estudiar. Mi sensación es que cuanto más conocimiento acumulemos, más forma tenemos de aplicarlo de una forma honesta y útil a la vida de los demás. Pero también creo en que no puede ser un proceso acartonado. Ajá. Porque si, como decías tú, muy matemático, muy estructurado, la emperatriz con el 6 de bastos me va a dar siempre esto, eso termina siendo muy limitante. Y depende del contexto, del momento de la tirada, de la persona, pueden representar tantas cosas que yo me atrevo a decir que el tarot es infinito. Entonces está bien la teoría, está muy bien la observación de las cartas y también está muy bien escucharnos y tener intuición para poder aplicarlo. Para mí sería como las 3 patas de un banco. Ajá. Y las 3 son igualmente importantes. Ok, muy bien. Ahora otra pregunta, una vez que ya lo sabes hacer, ¿sí? ¿Está bien? O sea, pasa algo si si tú te lees el tarot a ti mismo, o sea, la pregunta es para ti, tú sacas la carta y tú mismo la interpretas. Es posible, sin duda. Ajá. Es difícil, porque cuando nosotros nos tiramos las cartas a nosotros mismos tenemos una intención de respuesta. O sea, ajá, queremos que nos respondan algo. A veces secretamente, pero tienes ganas de que te diga sí te ama y se va a casar contigo, ¿no? Sí, cierto. Entonces, eso puede ser un sesgo. Hay que aprender a tirar el tarot de una forma muy disociada, sacando mis cartas, pero como si se las estuviera leyendo a alguien más, para no meter mi propia carga de intencionalidad y mi propio deseo a las cartas. Y lo único que yo sí creo es que no podemos ser dependientes ni del tarot ni de nada. Entonces, para mí es una herramienta tremendamente útil, me encanta, lo disfruto muchísimo cuando lo llego a hacer, pero creo que lo que no está bonito es que tu vida la decidan las cartas del tarot. O sea, claro, hay que vivir, hay que experimentar, hay que equivocarnos. Y la otra cosa que siento también mucho es que hay personas que no respetan la información de las cartas. Es muy diferente utilizar las cartas en su sentido amplio como una herramienta de conciencia, de sabiduría, que te da una tendencia, que te muestra un panorama, a hacer que las cartas se vuelvan, ¿dónde dejé la medicina? Carta del tarot. ¿A qué horas voy a salir del trabajo? Carta del tarot. ¿Compro una casa o no compro una cosa? Carta del tarot. O sea, tenemos que aprender a darle su respeto a las cartas del tarot. Claro, es cierto. Sí, porque si no sería como escribes en la libreta así y preguntas, ¿me voy a casar con esta persona? Sí. Totalmente. Y hay muchísima gente que lo hace. Sí. O los tarotistas que suelen ser como autocomplacientes con sus consultantes. Entonces, todo lo que me preguntas, sí. Todo lo bonito, sí. Todo lo malo, no. Y entonces no puede ser. O sea, en la vida hay una mixtura de muchas diferentes tonalidades y tenemos que aprender de todo. Justo esta parte de la mixtura, fíjate, ahora que estaba, pues, trato de practicar un poquito, pero no así de instructivo, no porque me vaya a poner a leer en el podcast los viernes o cosas así, para nada, simplemente porque me parece súper interesante y a mí me gusta mucho como obtener conocimiento, aplicarlo y dejarlo ahí para no estar como descubierto, ¿no? No estar, claro, estar desprotegido ante cualquier tipo de cuestión o preguntas. Es más fácil preguntar acerca de cosas como el tarot cuando estás o sabes del tarot, ¿no? Y puede estar una opinión distinta. Entonces, a unos amigos que la verdad es que son unos super cracks, ellos, fíjate esto, o sea, y va a sonar bien raro lo que voy a decir. De hecho, yo no entendía muy bien esto hasta que ya los conocí profundamente. Son tremendamente exitosos en las plataformas, pero tremendamente exitosos. Uno diría, bueno, pues subes un video a la semana, como casi cualquier persona, o 2 videos a la semana, y tus videos llegan a literal millones de personas. Claro. Entonces imagínate, pues recibes un montón de ganancia. De repente dicen, no voy a subir esto, no me gusta cómo está editado. Y pueden pasar 3 meses que no suben el contenido. Y cualquier persona diría, pero ¿por qué no lo subes? O sea, te estás perdiendo un montón de dinero. No, yo estoy comprometido con la calidad, no con la cantidad. Súper. Y entonces estoy con este amigo y le digo, ¿quieres preguntar algo al tarot? Porque yo quiero practicar. Me dice, sí, tengo un proyecto, ¿me va a ir bien? Y yo dije, ok, a ver, pues para mí esas preguntas me gustan porque son sí o no. Uh-huh. Y empiezo a sacar y literal se divide en 2 y le digo, te voy a dar la peor respuesta que quieres escuchar. Dice que si te aplicas como lo haces,
te va a ir súper bien. Pero que si sigues con dudas, pues te va a ir súper mal. Y me parece evidente. Cualquier persona en cualquier cosa que haga, si te aplicas, si estudias, si trabajas, si lo haces con el corazón, puede ser que te tropieces en un principio, te golpees contra la pared, llores, te desesperes, entres en depresión, pero sigues intentando y te va a ir bien. Pero si estás dudoso y vas así, te aseguro que te va a ir mal. Y entonces salen las cartas y yo así de, pues sí, claro, es obvio, ¿no? Y eso me encanta de la herramienta. Es clara. Totalmente. Es clara. Totalmente. Y eso que te pasó es muy bonito, porque el tarot no te va a decir invierte en la bolsa en CETES a 2 meses, jamás. El tarot te va a mostrar qué tiene que ocurrir dentro de ti y cómo puedes leer las sincronicidades para poder entrar cuando sea algo propicio para ti. Y a veces es chistoso porque el conocimiento ancestral tiene que ver con el sentido común. Y esto que tú ves en las cartas tan sencillo como pues si te aplicas te va a ir bien y si no te aplicas no te va a ir bien, no lo ves si no lo ves a través de las cartas. Entonces está ahí la información, pero las cartas te lo amplifican y te permiten entrar en contacto con eso. Es como un buen amigo que te dice lo que tenías que escuchar. Así es. Y a veces lo que ya sabías, que eso es algo muy curioso. O sea, en muchas consultas o en muchos espacios, el tarot es, pues eso ya lo sabía. Pues sí, pero no te habías dado cuenta que lo sabías. Y ahora te das cuenta que lo sabes y eso te da una plataforma totalmente diferente para avanzar. Uf. Oye, ¿qué te parece si entramos al mundo de los sueños? Por favor. ¿Va? Vámonos. A ver, hay muchas cuestiones al mundo de los sueños. ¿Tú cómo dividirías ese mundo de los sueños como para que lo podamos entender? Ok, hablaría del sueño de descanso. Ajá. Hay diferentes frecuencias y se llaman sueños REM, que la gente seguramente los ha escuchado, pero para mí es muy sencillito. El sueño del descanso ligero, donde tu cuerpo se recupera, tu cerebro sigue trabajando, pero hay un estado de confort y de bienestar. Luego entraríamos a un segundo nivel, a donde los sueños tienen representación simbólica del inconsciente. Que es lo que estudiaba Jung, es lo que observaba mucho Freud, es esta parte de qué nos están diciendo los sueños, pero solo en nuestro mundo interior. Y es nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente. Hablado con el consciente. Así es, proyecta imágenes y entonces en el sueño hay un diálogo muy interesante, hay terapias que se enfocan en este tipo de clasificación de sueños. Ajá. Luego entraríamos ya en las partes más chamánicas, más mágicas, que a mí me encantan, que se llaman planos de ensoñación. Ajá. Y el plano de ensoñación ya no es un sueño en donde tú estás interactuando con tu inconsciente, ya es un plano en donde estás interactuando con el inconsciente, con la mente cósmica, con la información superior, y ya no solamente depende de ti, que eso es algo, una línea muy clara. En el sueño común psicológico estás tú contigo y con tu inconsciente platicando, dialogando y hay información valiosísima. En la ensoñación tú estás entrando en contacto con otras realidades, con otras informaciones que no solo provienen de ti e incluso con entrenamiento tú puedes accesar a planos de realidad diferentes, lo que probablemente las personas entiendan como dimensiones. Entras a otras dimensiones, a otros planos de realidad en donde pueden ocurrir eventos, circunstancias y cosas que afectan tu realidad. Por ponerte un ejemplo así un poquito más aterrizado, los chamanes, cuando tenemos que reunirnos, no siempre nos reunimos físicamente. A veces nos reunimos en planos de ensoñación y en planos de ensoñación acudimos todos al mismo espacio, lo cual es bastante heavy, porque cómo te desplazas en un sueño a un mismo lugar que no está en ninguna localización física, pero que tú tienes que tener un GPS, por decirlo de alguna manera, con una ubicación energética muy profunda y te reúnes con los chamanes y los chamanes tenemos juntas, o el equivalente de lo que serían juntas, se toman decisiones para el país o decisiones planetarias y todos volvemos a la conciencia a aplicar lo que se acordó en el plano de ensoñación. O sea, con esto quiero decir a la gente, no es como que me acuerdo que lo vi, no, hay un diálogo, hay una estructura, hay unas peticiones, hay una especie de minuta y tú traes a la realidad y ejecutas lo que en el plano de ensoñación se acordó. A ver, tengo 2 preguntas. Sí, por favor. Tengo 2 preguntas. Necesito 12 horas así por capítulo contigo, pero a ver, va rapidísimo. La primera, me gustaría que respondieras en corto para que pudieras pasar a la segunda, que me parece más importante. La primera, cuando te refieres a esa otra información a la que se accede, la información, ¿vendría siendo como los registros akáshicos? No me gusta porque los registros akáshicos son solo parte de esa información. Es donde habitan los registros akáshicos hay mucha más información, muchísima más de la que no podemos imaginar. Es como una sección de la biblioteca, los registros akáshicos. Exacto, pero la información es la información. Infinita. O sea, cuando te digo esto, en esos campos de información están, por ejemplo, otras civilizaciones, están, por ejemplo, otras conciencias. Puedes llegar a tener contacto con maestros ascendidos. O sea, hay muchas secciones dependiendo de con qué te sintonizas tú en los planos de ensoñación. Perfecto. Ok. Ahora,
Cuando tú, por ejemplo, haces estas reuniones, vendría siendo como lo que en algún momento la gente confunde, que son los aquelarres de las brujas, que decían, sí, ¿dónde se reúnen? O sea, ¿eres bruja? Sí, soy bruja. Perfecto. Nos vamos a reunir esta noche. ¿En dónde? Así es, total. En el plano astral. En un plano astral. Puede ser físico, hay reuniones físicas, pero claro, sí, la realidad de lo que tú planteas es súper útil. Nos vamos a reunir en un espacio en donde hay todo lo que se imagina la gente que puede haber, pero no va a estar aquí. Claro. Y vamos a regresar con la experiencia, y a veces con experiencias físicas, que esto es algo muy importante. Yo en algún punto muy particular he vuelto de la ensoñación con una piedra en la mano, que no es posible amanecer con esa piedra, porque cuando yo estaba entrenándome en el chamanismo hacia los planos de ensoñación, hay una parte en donde no soñé. Entonces un chamán que se llama Don Josecito, a quien le tengo un profundo cariño, trascendió ya, agarró una piedra de río húmeda, o sea, del río de agua, digámoslo así, me la puso en la mano y me dijo, llévatela. Y cuando yo volví del plano de ensoñación, me dormí, o sea, me dormí en la cama. Ajá. Pero cuando abrí los ojos, en mi cama estaba la piedra y la marquita del agua, digámoslo así, o sea, en la sábana azul, la marquita del agua, y para mí fue como, estuve ahí, o sea, realmente estuve ahí. Y luego ya me entrené y ahora no tengo ninguna duda, eso fue hace muchísimos años, pero es increíble porque puedes tomar información, puedes reunirte. Hay un entorno muy bonito que está lindo que la gente sepa, que así como hay planos dimensionales donde se reúnen cosas raras, también hay cosas súper bonitas. Y hay espacios, hay un lugar que se llama la Academia de la Paz, que es un espacio en donde muchas personas de muchas tradiciones espirituales diferentes se reúnen en esos planos para poder cooperar todos juntos por el planeta, que es algo hermosísimo. O sea, dime. O sea, la Academia de la Paz no es un lugar al que tú acudes así de, es aquí, Avenida Reforma, exacto. Esquina. No. No. O sea, saben que se llama la Academia de la claro, Paz. Es una Academia de la Paz. Sí. Está en un punto atemporal. Así es. Sin distancia, sin etcétera. Pero ahí está y se reúne. Sí, te voy a volar un poco la cabeza más, ver. ¿ok? Hay un espacio físico, hay una isla en el Mediterráneo, ajá, o un fragmento de una isla en donde se puede accesar a la Academia de la Paz físicamente. Pero energéticamente, que es como yo he acudido solamente, es a través de los planos de ensoñación. Hay un citatorio, estoy buscando palabras que sean ajá, como muy aterrizadas. Hay un citatorio y te dicen, hoy se reúne la Academia de la Paz. Obviamente es un espacio que es totalmente diferente y tienes que llegar con una carta de presentación. No accesa a cualquiera, sino solo a quien le mandan el código de la invitación. Okay. Y es una frecuencia vibratoria, y cuando llegas es precioso, porque yo ahí he podido ver y ser parte de eventos lindísimos en donde tú ves igual a un lama, que a un chamán de la Patagonia, que a una persona que hace prácticas mágicas africanas, todos cooperando con la paz. Por eso se llama Academia de la Paz. No hay temas políticos, ajá, no hay temas como sociales de lo que hablaríamos, sino todo el trabajo que se hace ahí es siempre enfocado en la paz del planeta. Ok. Pero dices que en esta isla del Mediterráneo una persona puede ir físicamente. Sí. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? La historia es que es bellísima. Tengo un amigo que lo ha hecho físicamente. Yo no he llegado a esa isla. Tienes que llegar a un punto en el mar, en el mar completo, y tirar los remos de la lancha por la que vas remando. Ajá. Entonces, si estás preparado, la corriente te lleva a esa isla, que es algo muy bonito, porque no es dirección 25 grados norte, latitud sur, no, te tienes que soltar, es la entrega al espíritu. Y cuando llegas a la isla, encuentras, la isla no es una isla sofisticada, no tiene ninguna infraestructura, pero hay cuevas. Y entrando en las cuevas de la isla, llegas a la academia, donde hay físicamente personas que están custodiando la academia física. Este amigo que tengo, que es una persona que también es chamán, se estuvo ahí como unos 3 o 4 meses. Y luego la parte linda es que ¿Viviendo ahí en la isla? Viviendo ahí en la isla, dentro de la academia, digamos, como un internado. Estos lugares míticos que de repente la gente, Shangri-La, de pronto es como no existe, sí existen. Y está muy bien que existan, pero tienen un acceso físico y un acceso espiritual. Y los accesos físicos ni los van a encontrar de ninguna manera, porque no se entra por los caminos que las personas usualmente piensan que se puede entrar. O sea, no hay una señalización. Así ha sido desde tiempos inmemoriales, así va a seguir siendo. Y este amigo volvió. Entonces para mí fue muy bonito, porque él me contó, a quien tengo toda la certeza, me contó de toda la experiencia que vivió ahí, de muy aburrida para la gente común. O sea, no es esta película del gran Shaolin enseñándote así, sino es el pasar el tiempo ahí, el poder ayudar a cuidar y a conservar este espacio de paz. Ok.
Voy a hacer una pregunta que a lo mejor no pienses que lo hago así de que ¿qué pasó, Fepo? Sí, sí. Pero estoy seguro de que van a haber ciertos comentarios al respecto de esto y me gustaría como dejarlo bien en claro. Sí. Por ejemplo, los que están ahí, los guardianes que ahí habitan, o tu amigo que estuvo 4 meses, ¿qué comen? ¿Qué agua toman? Agua de ahí. O sea, esto es bien bonito. O sea, hay infraestructura. Es que es una infraestructura muy, muy moderada. Es como si fuera un pequeño pueblito. O sea, existen granjas, huertos, seguramente habrá gallinas, o sea, hay una infraestructura. No es que comen prana. Esto es bien interesante porque en lo físico va bien. Y cuando tú llegas a ese lugar físicamente, te duermes físicamente, desayunas físicamente y vas al baño físicamente, por si alguien tenía dudas, todo el proceso es absolutamente natural. Entonces, están viviendo ahí en un estado de silencio, de contemplación, de calma y de paz, pero todo ocurre tan físicamente como ocurre en nuestro mundo, sin duda alguna. Y la persona que físicamente está ahí, si hay una reunión y, por ejemplo, tu amigo, digamos, él está ahí y tú acudes en el plano astral, ¿tú verías a tu amigo? Pero en el plano astral. Ajá. O sea, él tendría que estar físicamente ahí y accesar al plano astral y todos nos encontramos en el plano astral. O sea, ya que llega ahí, digamos que él está solo en la cueva. No, hay gente. O sea, están los guardianes. O sea, no está él solito. Hay como un sacerdocio. O sea, están con ahí estas personas. Pero va a haber una reunión. Ajá. Entonces, ellos la tienen físicamente o ahí mismo meditan y Exactamente. acceden. Okay. Ellos se duermen o entran en la ensoñación y acceden a la reunión. Se llama templo superior. El templo inferior es el templo físico y el templo superior es el templo etérico, el templo energético. Perfecto. Ahora, otra pregunta. Sí. Si cada persona habla un idioma distinto, ¿cómo se comunican en esa Academia de la Paz? Me encanta, porque el lenguaje del universo es el lenguaje de la vibración. Ajá. O sea, no hay un speech en inglés o en chino o en coreano, es todo una parte telepática para que la gente lo pudiera entender, pero son pulsos energéticos. Entonces se ocupa la telepatía de una forma extraordinaria porque en el nivel de conciencia a donde se accede ya hay un nivel de información muy superior y, por ejemplo, te pueden plasmar o pulsar un símbolo y es como si te aventaran un sello de luz en la frente. Y es solo un dibujito, digámoslo así. Y cuando te pega en la frente, eso decodifica información. No es, te voy a leer el versículo 4 del artículo 5. No, es como un pulso que es una comunicación, entendiéndolo como telepática, pero son pulsos energéticos. ¿Es como información emocional? ¿Algo así? Sería como información de un alto nivel mental. Okay. O sea, sería como cuando una persona tiene un recuerdo de vidas pasadas, que un solo golpecito de información, o sea, estar solo en una iglesia te desdobla muchísima información. O como cuando tú conoces a alguien con quien has estado en otra vida y de pronto le das un beso y esto no, o sea, no está pasando solo aquí, no es un beso, se me decodifica la información, ¿no? Muchas veces cuando los bebés nacen, que es algo precioso, y las mamás los cargan por primera vez, nunca lo había visto, pero ya lo había visto, es esta cosa como loca, pero no lo pude haber visto, pero ya sabía cómo es. O a veces mamás que me han platicado que ven a su hijo grande y es que yo sabía que iba a ser cachetón y no había manera de saberlo porque era un feto en tu panza, ¿no? Entonces, es esta información que se desdobla de una forma maravillosa y es bien bonito el que las personas puedan entender que de pronto en esos planos pareciera que se habla de, de naves extraterrestres solamente, o que se habla solamente del caos del mundo y de la oscuridad, y en esos lugares a veces lo que se transmite son cosas como en el tarot, básicas. Volvamos al silencio, que se me hace algo poderosísimo, ¿no? Todos vibrando en una frecuencia, que eso es interesante, en una frecuencia por ayudar a la guerra, bueno, por ayudar a la paz frente a la guerra, digamos, claro, así, ¿no? Claro. Cosas, vemos, por ejemplo, en las academias, a veces cuando hay fenómenos climatológicos muy fuertes, se convoca para poder cooperar con que no sea tan catastrófico el fenómeno natural. Claro que va. O sea, que tiene que pasar, pero que pase de la forma menos mortal posible. O sea, a veces sacrificamos, y eso es importante entenderlo, la infraestructura por las vidas. Entonces, pues se tiene que destruir, que destruya, pero que no mate, o que mate lo menos posible. ¿Por qué es importante preservar la vida? Porque somos la humanidad es el punto intermedio entre lo bestial y lo divino.
Entonces nosotros somos en realidad los guardianes del paraíso, que lo estamos haciendo muy mal, pero somos los guardianes del paraíso. Tenemos la posibilidad de conectar con los dioses, de conectar con el espíritu, de conectar con lo superior. Y al mismo tiempo tenemos el cuerpo, las garras pulidas, que son las uñas, los colmillos, que son los dientes. Entonces entendemos el mundo bestial y podemos accesar al mundo espiritual. Hay otras especies que lo hacen, que son las ballenas, que son espectaculares, y las ballenas tienen capacidad de canalizar con información que nosotros como humanos no. Los delfines, que son seres increíbles, y nosotros, y somos los únicos que tenemos esta posibilidad de traer información de lo superior y de subir la información de lo más bestial y mundano. O sea, ¿hay energía de una ballena o varias ballenas en ese lado? Sí, claro. Como especie. Como especie. ¿Y se comunican? Se comunican y tienen una información increíble. O sea, las ballenas son como bibliotecas ambulantes. O sea, las ballenas llevan una información que las personas... Es que no sabría cómo clasificarlo ya, pero en mi tiempo, las bibliotecas de antes de libritos, sí, una biblioteca gigante, la del Congreso de los Estados Unidos, que es enorme, pues una ballena sería como una biblioteca del Congreso, pero no tiene la información de qué pasó el 5 de agosto del 46, sino la información de las especies, de la información de todas las semillas. O sea, si el mundo o el planeta se extinguiera, una ballena vibratoriamente podría volver a crear un mundo por la información. No es que lleve la parte física, pero lleva toda la biblioteca de información, y hay bibliotecas así en el mundo. Tenemos zonas que son zonas en donde toda la información planetaria está codificada y se cuida, porque si nos acabamos el planeta como especie, la información, que es lo más importante, podría preservarse a través de esos espacios donde se guarda. O sea, eso vendrá un poquito con esta teoría de que somos la sexta humanidad. Sí. Porque de alguna manera, o sea, tiene sentido que la naturaleza repita los mismos patrones, claro, de formas. A lo mejor no éramos exactamente iguales, pero va repitiendo los patrones. Sí. Esta es la razón por la cual vemos a los animales terrestres, y entre los que vuelan y caminan, tienen mucha semejanza. Así es. Independientemente de dónde estén. Pero además de eso es la información, porque volvemos a regresar al principio de las matemáticas, vamos a regresar a la construcción, a la geometría, a la luz, al color, que son los grandes lenguajes. Y a la espiritualidad al final. Sí. O sea, nos damos cuenta de que este espacio tridimensional solamente es un momento y es una parte de la vida. Así es, y es un momento chiquititito. Por eso siempre creo que la gente, cuando las personas están muy obsesionadas con es que ya quiero ir a otro plano y quiero evolucionar, yo siempre digo, a ver, espera, solo aquí hay cochinita pibil. Sí. Disfrútala, o sea, se te va a acabar esto y ya no vas a experimentar qué es hacer el amor, qué es poder cargar a tu hijo, poder sentir el pastito en los pies, el agua. O sea, es de verdad increíble lo que tenemos, y es un momentito, y luego viviremos otras experiencias padrísimas, pero esta ya no. Por eso hay que vivirla con conciencia, yo creo. Claro, hay que experimentarla al máximo, como te tocó, ni modo, ¿no? Sí. Pero está padre. Oye, a ver, pero entonces estos son como los niveles de ensoñación. Pero estamos en una parte, ¿no? O sea, nos metimos como en un camino que nos encanta a los dos meterle, pero en la ensoñación está el primer nivel de ensoñación, que es este que te contaba yo, donde tú conscientemente vas a un sitio. Está muy asociado a los viajes astrales, porque podría entenderse la ensoñación como un viaje astral, con la diferencia que en la ensoñación tú estás accesando a una frecuencia, a un mundo, y con el viaje astral tú puedes desplazarte en este mundo, en esta misma realidad tridimensional, o puedes ir a otras distancias en este mundo, o puedes ir a otros ejes temporales dentro de este mismo mundo, y en la ensoñación tú no estás en este mundo, para dejarlo claro, ¿no? Y luego, en la ensoñación más picuda, algunas veces hay elementos como las plantas que nos pueden ayudar a entrar en esos planos de ensoñación. O sea, gente no entrenada, a veces, no siempre, a través de una generación de vibración muy superior, puede accesar a información que es preciosa. Y, ojo, por ejemplo, pueden hacerse con tambores, puede hacerse con danza, puede hacerse en estados meditativos. Sí. O sea, hay muchas formas de poder accesar ahí. Y en el nivel más picudo, que es lo que te quería contar, hay gente muy preparada que puede entrar a tu ensoñación, o sea, que puede entrar al mundo en el que tú estás en ensoñación, y a través del mundo en el que tú estás en ensoñación modificar tu realidad en ese mundo para modificar tu realidad en este mundo. Es que eso es algo alucinante. Alta magia sin emisarios. Así es. Es eso. Así es. Literal. Muy alta. Muy alta. Sí. Por eso cuando es que ahí va Fe para hablar mal de la gente. No,
Pero cuando de repente contratas un brujo, una bruja que te dice, sí, deposítame 100,000 pesos y yo voy a hacer que esto... lo veo muy complejo, lo veo muy difícil. O sea, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, pero no creo que el güey que se anuncie en Facebook pueda hacerlo. Yo también lo veo muy difícil. Yo siempre, cuando las personas tienden mucho a, Fer, estoy embrujado, yo digo, a ver, de cada 200 personas embrujadas, hay una embrujada. Así ¿no? es. El otro son mensos, burros, alguien les tuvo envidia, o sea, que es diferente. Para mí, cuando yo digo brujería, hay una persona que conoce, que hay un movimiento muy fuerte de las fuerzas, que realmente entiende lo que está haciendo, y una persona que hace brujería en lo habitual, no es alguien que va a hacer brujería por 500 pesos, o sea, es gente que la brujería correcta cuesta muy cara, económicamente es carísima. Las personas son muy escasas, o sea, no es que yo te diga cada persona que se anuncia que es bruja, la realidad, y respeto a la gente que lo cree y cada quien sus buenas vibras para todos, pero me parece importante el entender qué es brujería. Y la otra parte es que la brujería obscura, la brujería que va en contra del albedrío, que no va a favor del movimiento armónico, es una brujería que tiene un costo. Entonces, la persona que está haciendo brujería le va a costar hacer brujería en su propia historia de vida. Sí. Entonces, no es como que lo voy a hacer y no va a pasar nada, no. Sí hay una cuenta kármica, evolutiva, en registros akáshicos o como cada quien lo entienda, que va a decir, acuérdate que tú utilizaste este conocimiento para hacer esto y ahora te toca liquidar tu cuenta, ¿no? Entonces, y ahora se te retorna. Entonces la gente que lo sabe hacer no va a hacer brujería porque sí, ¿me entienden? Y eso me parece importante y como tratarlo con mucho respeto. Sí. Ahora, también veo que, por ejemplo, en las historias de los viajes astrales, ¿sí? Cuando la gente lo experimenta, yo les decía, pueden hacer este ejercicio porque a mí me funcionó. Me habla una amiga y me dice, pasó esto, ¿no? O sea, sí funciona. Pero me doy cuenta de que hay personas que inmediatamente ven su cuerpo, o sea, siguen en este plano, claro, pero no dentro de su cuerpo físico, pero siguen aquí. Ajá. O sea, ven la pared. Sí. No pueden cruzar las paredes, que eso es algo curioso. O sea, estás astral, pero como tu mente está en la tercera dimensión, tienes que salir por la puerta. Sí. Que es así como raro, ¿no? Sí. Pero de repente como que la frecuencia cambia y como que andan en otro mundo y porque dicen, es que era el mismo lugar, pero cambió y ya era otro, y era más amplio, y habían cosas y etcétera. Como ¿no? los sueños. Como los que sueños. En los sueños tú abres la puerta de tu casa y sales al jardín de tu abuelita y no pasa nada. O sea, hay una lógica dentro del sueño, ¿no? O vas caminando en la lluvia y de repente ya estás sentado comiéndote un pastel y parece muy lógico dentro del plano del sueño. Así pasa en lo astral. Porque es como que están sintonizando diferentes frecuencias. Entonces, están aquí, pero de repente, como ya no están en su cuerpo, ya están en otra cosa. Así es. Más o menos. Total, sí, es muy, muy cercano. Hay diferentes niveles de viaje astral, ¿no? El primero es en donde tú ves tu cuerpo, o donde la primera fase es como que te sientes como gordo, es como una cosa como si te estuvieras hinchando, o de repente sientes que estás como más alto de lo que tú pensabas, y ahí empieza a haber estos pequeños desprendimientos. Y luego está el viaje astral típico, que es me salgo, veo mi cuerpo, pero como mi ego, o la parte mental, sigue asociada a la tercera dimensión, yo para poder llegar a un lugar tengo que abrir la puerta, bajar las escaleras, agarrar la calle, que es muy chistoso y es muy lindo porque así empezamos todos. O sea, como que ya estás astral, pero no entiendes que puedes pensar en un lugar e ir, sino que haces todo el desplazamiento, ¿no? Luego está el siguiente nivel, que es cuando tú ya tienes más manejo y puedes empezar a desplazarte en los ejes de tiempo y espacio, que es espectacular, en donde tú puedes realmente ir a otro lugar con solo pensarlo, porque ya estás en energía. Pero lo que se me hace muy, muy lindo, y tú lo apuntas súper bien, Fepo, lo complejo es sostener la vibración. Ajá. Porque en el viaje astral, si por ejemplo tú estás desprendiéndote y de pronto piensas, estoy durmiendo, tu cuerpo físico de tercera dimensión hace un jaloncito y te vas a regresar, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. O sea, me duró el viaje astral 2 segundos, cuando dudé me regresé. Entonces, en esos viajes astrales, la parte que la gente no termina de asociar es que no solo desprendes tu campo energético, tienes que desprender tu mente. Porque si tu mente, por ejemplo, en el viaje astral dice perro astral y me da miedo, mi mente me va a jalar de una forma durísima al cuerpo. Entonces se me acabó el viaje astral porque no supe entender que perro en astral no es perro en físico, ¿no? Y eso es un entrenamiento. O sea, tienes que tener una sintonía y un poder mantener esa frecuencia de vibración para no moverte.
porque si no pasa lo que estabas contando, me subo un poquito, entonces ya estoy como en otra frecuencia, me bajo un poquito, entonces es complejo aprender a navegar dentro del mismo línea atemporal, o sea, dentro del mismo eje para poder sostener el viaje astral. Y no es como que haya una escuela o un libro que te diga cómo hacerlo. No, una escuela como tal no lo conozco. Hay prácticas, técnicas que sirven para empezar a entrenarnos en los viajes astrales, que están muy bien. Si quieres, te comparto un par sencillitas. Sí. Y siempre como con esta responsabilidad de invitar a toda la gente, cuando van a hacer una práctica de estas, a preguntarse cuál es su intención. O sea, a mí me parece fundamental. O sea, si vas a leerte el tarot, perfecto. ¿Cuál es tu intención? Ay, quiero chismear. Pues no, agarra una revista y chismea. O sea, o háblale a un amigo, ¿no? Si vas a hacer un viaje astral, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu propósito? Porque creo que si lo hacemos sin propósito, se desvirtúa el proceso en un sentido trascendente. Claro. Entonces, hay una práctica muy chamánica, que es algo muy fácil, y es cuando tú te vayas a dormir, busca ver tus manos y las líneas de tus manos. Ya dormido. Si tú en un sueño logras ver las líneas de tus manos, eso te va a hacer un pequeño brinquito hacia el astral. Pero es es práctica. Estoy durmiendo. Incluso yo a algunos estudiantes que tuve en algún momento que les enseñé a hacer viajes astrales, les decía, hasta en la vigilia, voltea a ver tus líneas. Porque tú cuando estás durmiendo no sabes que estás durmiendo. Entonces, si te acostumbras a voltear a ver tus líneas, un día vas a voltear a ver tus líneas, es decir, no estoy y te vas a mover. No quiero decirles qué pasa, porque les voy a matar un poco de la historia, pero si tú ves tus líneas en un sueño, vas a tener un desprendimiento casi natural. Luego, la otra es trabajar mucho cuando te vas a dormir, en dormirte en calma, en quietud y en paz. Esto es importante. Súper. Si yo acabo de ver una película de terror que realmente me asustó y yo me duermo en esa frecuencia y hago un desprendimiento, voy a tender a la frecuencia última en la que me quedé en la vigilia. Entonces, no está padre que tu primer viaje astral te persiga a Freddy Krueger. O sea, no es como el plan óptimo, ¿no? Entonces, estar en paz y mandar un comando. Poder decir, si mi cuerpo astral está listo en esta noche, yo le concedo el permiso para poder desprenderse. Y es poco a poco ir haciendo este entrenamiento. Es un proceso. Hay gente que tiene facilidad, como hay gente que tiene facilidad para los deportes. Así es. Que se puede desprender más fácilmente, pero siempre buscar que la energía sea una energía bonita. Entonces, dar ese comando. Le doy permiso a mi cuerpo astral, si es bueno para mí, para el cuerpo astral, de desprenderse esta noche. Y hacerlo un hábito. Todas las noches puede ayudar mucho. Otra cosa importante es recordar que tenemos un cordón de plata, que ese cordón de plata es lo que une a nuestro cuerpo físico con nuestros cuerpos, porque no solo tenemos el astral, pero con nuestros cuerpos. Entonces, estar siempre muy consciente de que en cualquier sensación que tenga desagradable, voy a regresar. Eso es natural, o sea, hasta no queriendo regresar, el cuerpo te va a dar un jalón y vas a regresar. Y es cuando de pronto regresamos como sobresaltados, como esta sensación que quizá han tenido de caerte cuando estás en la cama y es... Esa patadita. Entonces ahí hay un regreso que es algo bastante útil. Y la otra parte que creo que es muy importante es aprender a visualizar un espacio, por ejemplo la casa de mi abuelita, que conozca muy bien, y en la noche dormirme pensando en la casa de mi abuelita, un espacio que conozca súper bien, y de pronto observar y decir, ayer abuelita vi que no lavaste el traste, y eso le llamas a tu abuelita y es, sí, dejé una taza, y ahí dices, carajo, ya lo vi desde otra dimensión. ¿Sí? La comprobación de que sí lo hiciste. Exacto, eso es fundamental, ¿no? Cuando realmente hay entrenamientos, por ejemplo, los lamas tibetanos tienen un entrenamiento que te va a encantar. Pintan unos cuadros que son súper bonitos, que la gente piensa que son mandalas, pero son mucho más que un mandala. Se llaman kalachakras mandalas, y son como un mandala de muchos cuadritos, pero le están pintando un templo tridimensional. Tú lo ves plano. Ajá. Si quieres te comparto una foto para que luego la puedan subir a redes y la gente lo pueda ver. Entonces ahí te cuenta que tú estás viendo un cuadro en la pared pintado, parece un mandalita, tiene muchos dibujitos, pero los lamas se entrenan diciendo, vamos a entrar al templo, y el maestro deja una vela encendida en un cuarto, y entonces todos entren, pero me tienen que decir en qué cuarto está la vela encendida. Y si 7, 8, 10 lamas entran y todos en el mismo cuarto ven la vela encendida, es que estuvieron en el mismo lugar. O sea, es como muy claro. O de repente hay una puerta cerrada, quiero que crucen y me digan qué hay detrás de la puerta. Entonces entran todos al templo, que es como un laberinto, es bien loco esta experiencia. Entras en el laberinto, cruzas la puerta y pues hay un perro o hay una mesa, y entonces ahí hay una corroboración de los 12 que accesaron al mismo lugar astral. Si no, se vuelve como, pues sí, yo vi anaranjado, yo azul, yo verde, pues quién sabe si estábamos durmiendo, delirando o en un plano de ensoñación. Qué increíble, porque es como lo que
hacía Ingoswan para sí mismo, y cuando llega la primera vez a la CIA, Ajá. le ponen una caja y adentro había, creo que un papel que tenía una frase o algo así. Entonces, laboratorio así, porque tenemos que ver que lo que dice es cierto. Claro. Y él desde los 16 años está entrenando para saber si lo que dice es cierto, la comprobación. Y le dicen, ¿qué ves dentro de la caja? Y dicen, nada. Y todos así como que, uy, no. Ya valió este chafa. Dijo, no, lo que pasa es que creo que adentro hay un foco y se fundió. Entonces no veo nada. Está oscuro. Y entonces abren la caja y en efecto la bombilla se había fundido. Wow. Estuvo muy chistoso porque es como de la vela, solo que la vela se apagó, ¿sabes? Sí, vela electrónica de nuestros tiempos. Sí, es bien impactante. Era eso. Y eso se puede corroborar. O sea, eso es algo espectacular y lo hacen ellos de una forma maravillosa. Yo tuve oportunidad de estar en Tíbet y en Tíbet los que pintan estos cuadros, o sea, puedes encontrarte el cuadro pintado por un pintor, pero los que pintan estos cuadros cuando están pintando el cuadro, crean el templo en tercera dimensión y luego lo van plasmando y es como si lo apachurraran. Lo que tú ves en el cuadro es un templo apachurrado. Como visto cenitalmente, ¿no? Exacto, como vistos por zoom, desde arriba, es que no sé, por dron, perdón. Ajá. Cuando tú ves la pirámide del Sol desde arriba, es un cuadro. Es un cuadrado, sí. Es un cuadrado con una cierta profundidad. Pues imagínense algo así, más enredoso, pero algo así. Y cuando lo pintan, ellos están creando las habitaciones y los espacios. Entonces es maravilloso el poder accesar. Yo tengo el regalo de haber podido comprar, que son muy caros, estos cuadros. Por eso te puedo mandar la foto. Y yo de pronto entro en práctica con esos espacios, que es maravilloso, porque tú tienes un lienzo, pero el lienzo es en realidad un espacio creado. ¡Guau! O sea, a través de la pintura, la geometría, etcétera, así es, generaron un espacio tridimensional, entre comillas, exacto, entre comillas, pero en un plano astral. Así es. Y tienes una puerta. Y es asombroso, supongo, cuando accedes. Impresionante, porque los tamaños son tamaños no físicos. No hay limitación de se nos va a caer el techo a 25 metros. O sea, no hay construcción física. Pero tú entras y ves pisos, techos, domos, columnas, descomunales. No hay como una imagen de nuestro plano que lo puedas entender. Pero se puede ver, por ejemplo, como en películas. Seguramente mucha de tu gente les gustan estos temas, como El Señor de los Anillos. Ajá. Y que no sé cómo se llama, pero ese gigante que está como en la entrada de un río, sí, que está apuntando, que lo ves en el barco y se ve monumental, pues así, o sea, cosas que sí se pueden hacer ahora con tecnología visual, son monumentos altísimos, techos altísimos, son lugares muy bonitos. Entonces, en ese plano de ensoñación, ¿tú percibes las cosas como si fueran tridimensionales, texturas, olores, colores, etcétera? Depende de la frecuencia. Si tú estás en el templo, sí. Si tú quieres hacer un trabajo distinto, no. Cambia y tienes que adecuar tu mente, porque también algo que es bien importante es, tú te puedes volver loco fácilmente, porque cuando tú vas a ese plano, otra vez, ya te desprendes astralmente, pero tu mente no está lista. Lo que tú ves ahí te puedes colocar de una forma total, o sea, es como, ¿con qué me como esto a nivel mental? O sea, ya estoy aquí, perfecto, pero ¿cómo entiendo cosas que, aun si las describo, serían como, ¿y eso cómo me lo como? Entonces, cuando lo estás viendo, cuando por ejemplo ves que los monstruos de nuestra cultura popular no son monstruos, que los monstruos tienen una función y muchas veces son guardianes bellísimos, o sea, bellísimos de función, ¿no? Son horrorosos, físicamente son horrorosos. Yo tuve en el chamanismo, en plano de ensoñación, tuve la posibilidad de contactar con la Coatlicue. Y la Coatlicue no da miedo, da terror. O sea, ¿qué diablo judeocristiano ni qué diablo judeocristiano? O sea, la Coatlicue es un monstruo total, horroroso. ¿La ubicas a la Coatlicue? Sí, pero ¿cómo lo viste? ¿Cómo en el se plano, veía? Pues como es, y la representan como les dio para representarla, digámoslo así. Ajá. Pero cuando tú ves eso, me va a matar, me va a comer, porque tu mente aprendió a que las culebras comen, los monstruos matan, sí, y entonces tienes toda una referencia que te cuesta mucho trabajo desprenderte. Pero cuando tú ves debajo de esas miles de serpientes un ser amoroso, y que las serpientes, y te dejas astralmente entrar en su falda de serpientes y te dejas ser devorado, hay como una experiencia súper loca. Pero si tú en la cabeza este es un monstruo, me está llevando a su boca, me va a comer. Entonces, si tú no te permites
hay un desorden psíquico. Entonces, por eso es tan importante que las personas que quieren accesar se preparen también mentalmente, leyendo, entendiendo, practicando la meditación, porque tu mente tiene que saber qué hacer. Yo te he escuchado en entrevistas con contactados que me parece muy padre y los escucho y digo, claro, yo los entiendo, porque ser un contactado y describir cómo es una nave, o sea, es cómo te explico un material que aquí no hay para explicártelo. Entonces, claro, entiendo que digan aluminio, entiendo que digan vidrio, entiendo que digan azulejo, pero ni es vidrio, ni es aluminio, ni es azulejo, es otra cosa. Pero ¿cómo explico en este lenguaje de esta realidad algo que no está? O ¿cómo es un extraterrestre? Pues es como un humano, pues sí, tiene piernas y brazos, pero eso no hace que sea humano. O sea, ¿y cómo te lo describo? Entonces, esa sensación de frustración ha pasado siempre en la historia y es muy difícil porque es ¿cómo la ves? Pues como la vi, pero ¿cómo te describo a ti lo que vi? Pues solo tengo 10 palabras, que es el lenguaje de la tercera dimensión, para describir millones de cosas que no están en la tercera dimensión. Y pasa siempre en la Biblia. Hay algunos pasajes de la Biblia en donde se habla, por ejemplo, de Elías subiendo en el carro de fuego, o las profecías de Daniel, o el Apocalipsis, que yo lo leo y digo, o sea, no es que lo entienda, pero me imagino lo que este cuate más o menos pudo ver, y te describe como unas bolas de fuego, unas ruedas de fuego con 4 caras, sí, porque me pongo a pensar y digo, ¿cómo carambas describes algo que es tan complejo en este plano dimensional? Sí, tienes toda Se nos acaba el lenguaje, o sea, no nos da el lenguaje para poderlo describir. Por eso de repente cuando vemos a contactados o ciertas experiencias, cuando las empiezan a narrar, inmediatamente dices, está loco. No, es que dicen, es que tenía como un iPad, el ser. Claro. Pero, ay, sí va a tener un iPad del extraterrestre. Es que no era un iPad, pero, o sea, es que era así y tenía como imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo describo? Nunca había visto algo así. Así es. Y nunca lo he visto yo, ni ustedes menos. O sea, exacto. Yo por lo menos lo vi, pero ustedes, ¿cómo se los traduzco? Y es bien complejo, y esto es bonito que lo podamos entender, porque sale por completo del entorno de la realidad. O sea, una buena analogía quizá sea, tú conoces palabras en español, sí, pero no conoces todas las palabras en español, exacto, que eso es algo importante, ¿no? Algún día, por mi curiosidad del lenguaje, que me encanta ocupar las palabras y demás, me puse a leer un libro de español del siglo XVI, de castellano, no le entendí, o sea, de verdad, es el mismo idioma, pero no es mi mismo idioma. Entonces, le entendía 2 palabras, 3 no, las conjugaciones de los verbos rarísimos. Entonces, ni siquiera conoces el español de hace 500 años o de hace 400 años. Y no puedes describir con el español de hoy lo que se describía con ese español. Entonces, llegará el tiempo en el que podamos evolucionar y entendamos a mucha gente contactada, a muchos maestros espirituales, a muchos gurús, hablándote de algo que ahorita está loco, pero llegará el tiempo en donde digan, no, pues no estaba loco. O sea, esto sí existe, ¿no? Yo me imagino a cualquiera de nosotros explicándole a una persona del siglo XVIII una videollamada. A ver, explícale a una persona, pero en el siglo XVIII, o sea, no hay teléfono, no hay pantallas, explícale una videollamada y a ver. Entonces, nosotros, los que quienes tenemos acceso, te quiero explicar algo voy a poner un ejemplo, ¿no? Del siglo XXVI, pero pues tú no me vas a entender porque no tenemos con qué compararlo. Claro, por supuesto, por ejemplo, si tú te vas, pero al pasado, y les tratas de explicar un fotón, pues claro, es que no te lo van a creer. Y además, totalmente, realmente no lo has visto. Además es verdad, claro. Además es eso, ¿no? Es eso, sí. Pero tengo 2 preguntas que creo que son muy importantes. De verdad, lo que nosotros representamos como lo bueno y lo malo, ¿hay en esos planos de ensoñación, hay cosas malas? No hay. No hay cosas malas. Hay cosas que pueden ser obscuras o sombrías, pero no malas. ¿No hay parasitarias? No hay, yo nunca he encontrado. No sé si también es mi frecuencia, que la agradezco, ajá, que nunca se me ha perdido nada en esas frecuencias, pero yo sí he encontrado, por ejemplo, cosas que te atemorizan. He encontrado lo que se llamaban los demonios del pasado, los demonios de los filósofos, por ejemplo, que no recuerdo si es Aristóteles o Platón, que hablaban de su demonio, y la gente malentiende el demonio como el demonio judio-cristiano, el macho cabrío con su colita roja y sus cuernitos, que es como muy enternecedor, porque nos enseñaron a codificar el mal, ¿no? Y nos enseñaron a codificar el mal como le dio a una persona en particular, y en estos planos yo sí me he encontrado con demonios que son mis partes sombrías, mis partes oscuras, mis miedos. En algún momento, cuando estaba entrenándome para entrar a los planos astrales, a los planos de ensoñación, tuve que confrontarme con mi mayor miedo.
Y el mayor miedo de cada persona es horrible, porque es a lo que más miedo le tienes. Entonces, ese miedo, esa representación del miedo, tú lo puedes percibir como algo malo, pero no es malo. Te está mostrando algo de ti, ¿no? Que, ¿sabes? O sea, no es que sea algo, no tiene como propósito destruirte ni hacerte nada, sino que veas algo que está en ti. Entonces, en el chamanismo no le tenemos miedo a lo malo, porque entendemos que los seres humanos tenemos sombras. Y entonces, para mí, Fepo no es perfecto, ni es solo luminoso, tendrá sus cosas oscuras que me gustarán más o menos, pero te puedo ver como una persona íntegra, ¿me explico? Y yo me veo, en los chamanes no jugamos a somos santos y devotos y nunca no cometemos errores, hacemos cosas y eso está bien. Entonces, cuando tú vas con esa conciencia y tú ves las cosas, pues no es malo, ni es bueno, es parte del todo, y entonces dejas esa dualidad fragmentaria de la mente de tercera dimensión, buenos y malos. Hay cosas que tú puedes percibir en un momento de la vida como buenas y en otro momento de la vida lo ves como malas, porque cambia tu conciencia o cambia el contexto de las cosas. Entonces hoy vemos bien, lo voy a poner entre comillas, cosas que en el pasado vieron mal, y en el futuro habrá cosas que nosotros vemos malas que podrán verlas como buenas, y eso es parte de cómo va evolucionando la conciencia. Ok. Pero, por ejemplo, los que les dicen estos parásitos espirituales, arcontes, ¿sí? O sea, ¿eso existe o no? Los arcontes existen y son energías muy poderosas. O sea, estamos hablando de planos dentro de todos los pisos que hay. Los arcontes son bien elevados, pero yo no los percibo como energías malas. ¿Pero no consumen la energía de otros? Consumen la energía de otros porque sería como un poco la antimateria. O sea, tienen una función en donde son como, ¿cómo lo podría decir? Como aparatos digestivos, lo voy a poner así, que tienen que hacer un consumo de energía para poder ir matando espacios para que se puedan generar nuevos espacios. Entonces, si te lo puedo describir, es en la cadena alimenticia. Sí, los arcontes tienen su función en la gran cadena alimenticia. No es, o sea, si a mí me dices, ¿un león es malo? Pues no, se tiene que comer al ciervito, o sea, es la vida. Y de hecho sería más como una planta, ¿no? O sea, así como, me está robando el aliento. No. De hecho, te está entregando oxígeno. Exacto. Está intercambiando tú le das aquello que te sobra y te da algo que tú necesitas. Exacto. Y es bonito poderlo entender porque todo tiene una función, tanto aquí como en el universo superior. Entonces, cada presencia cumple una función. A mí la única parte es, puedo entender que hay gente que lo vea como malo, lo entiendo perfecto, pero quiero que revisen que lo malo y lo bueno está en el sistema de percepción. Sí. A mí me gustaría mucho más que la gente pensara en armónico y desarmónico. Y ahí sí le puedo entrar. O sea, armónico es lo que te suma, te edifica, te hace bien, y desarmónico es lo que te hace mal. Entonces, para mí la lactosa es desarmónica, pero no digo es mala, porque hay muchísima gente a la que le viene bien la lactosa. ¿Me explico? Para una persona puede ser desarmónico el matrimonio, pero no es que sea malo el matrimonio. Hay mucha gente a la que le va bien. Entonces, ahí entraría más que en bueno y malo, porque a medida que evoluciona nuestro nivel de conciencia, tendremos que tender a tener menos separación entre lo bueno y lo malo. Las conciencias más elevadas no tienen esa línea, ese muro de Berlín entre lo bueno y lo malo, sino que vamos entendiendo más como parte de la totalidad. Ok, pero, la pregunta sería, ¿alguna de estas conciencias distintas a la humana en algún momento puede como descarrilarse y decir, voy a consumir más de lo que necesito, y empezar a, sin querer o queriendo por supuesto, hacerle daño a una persona? Sí pasa, ¿verdad? Sí pasa cuando se pierde la conciencia. O sea, cuando el ego vence, porque además es muy loco, pero tenemos un ego de tercera dimensión, pero seguimos teniendo un ego en la quinta y en la sexta, porque si no, ¿cómo sabría que soy Fer? Entonces, el ego tendría que irse como refinando, como depurando, pero en otra dimensión sigo teniendo una conciencia de mi entidad. Entonces, si una presencia, esto ha pasado en el planeta, si una presencia es un ser de una elevada conciencia y viene al planeta y encuentra el planeta y empieza a ser venerado como Dios, como deidad, y entonces esa persona empieza a decir, oye, esto está a todo dar, me siento feliz de tener tantos millones de followers, me voy a desviar del camino porque ahora ya me gustaron las hijas de los hombres y me las voy a cuchiplanchar. Ya está desviado de su propósito, ¿sí me explico? Y está actuando de una manera no armónica, porque el ego, aunque tenía una conciencia superior, se lo está comiendo. Y eso sí hay. Y eso lo tenemos que entender, porque sí hay energías con mayor nivel de conciencia, pero con un ego que no les permite expandir
toda su luminosidad. Ok. Así que sí existen. Ok. Está interesantísimo este tema. También quiero hablar de otro, pero tengo una última pregunta. ¿Sí? A lo mejor un poquito algo más, así como salido de la parte espiritual. ¿Qué es lo más loco que has experimentado en un nivel de ensoñación? Algo que hayas visto que fue así alucinante, o algo que incluso fue así al regresar de ¿cómo voy a explicar esto que acabo de experimentar? He experimentado muchas cosas. Mi muerte, que fue muy importante, porque cuando haces chamanismo, tienes muchos desafíos que ponen en riesgo tu vida. Entonces, en alguna etapa de mi trabajo chamánico, me tenía que tirar de un lugar muy alto, físicamente, y tenía miedo de morirme. Y es algo súper natural. O sea, dije, yo aquí, si me tiro, me muero. ¿Pero de dónde te tiraste? ¿A dónde? De un barranco. De un barranco. ¿Al agua? No, al suelo. Ahora te explico por qué tenía que ensoñar. O sea, del barranco al suelo. Y había visto a una persona que se tiró y se mató. O sea, vi su cuerpo, apachurrado, o sea, horrible. Entonces, yo no quería hacerlo, tenía mucho miedo. Entonces, si no lo hacía, no podía ir como al siguiente nivel de chamanismo. Esto quiero aclarar. No toda persona que quiere ser chamán tiene que vivir esto, ni es un requisito indispensable, pero en la escuela, por decirlo así, en la línea de chamanismo que se llama chamanismo de las puntas, tenía que vivir eso, porque era como entender que el cuerpo no es importante, y ahí va la explicación. Entonces, mi maestro me guió en una ensoñación. Yo todavía estaba como seminarista, novicio, no sé cómo ponerlo, todavía no tenía grado, en una ensoñación, y me dijo, mira, tú te vas a morir de esta manera y en este momento. Entonces, cuando vi mi muerte, fue muy impactante. Perfectamente sé cómo voy a ser, digamos, físicamente. Percibí todo el entorno, o sea, fue totalmente real. Entonces, el propósito fue, ¿ya viste cómo te vas a morir? Sí, no te vas a morir de caerte aquí. Y para mí eso es rudísimo y loquísimo, pero fue como, pues, si me voy a morir así, pues no me voy a morir aquí, ¿no? Y eso me quitó todo el miedo que tengo, todo el miedo que podría tener a volar, o todo el miedo que podría tener a la delincuencia. O sea, me voy a morir cuando me voy a morir, y no me voy a morir antes de lo que me tenga que morir. ¿Tú sabes cuándo te vas a morir? Totalmente, claramente. ¿Sabes cuándo y cómo? Sí. O sea, no sé, sí, o sea, sí sé el cómo. ¿Cuándo? ¿Así el día, el martes? No sé, no, pero no, más o menos. Es que sé qué edad voy a tener, en qué entorno voy a estar. Y entonces, ¿y cómo voy a estar físicamente? Entonces, no es que tenga 17 de edad, no, pero sé cuando llegue el tiempo voy a poderme ver en el espejo y decir, hoy es mi día. O sea, porque ya estoy vestido, si me explico, peinado, listo. Por ejemplo, cuando yo lo vi, yo no usaba lentes. Yo no vi muy bien hasta los 40 años. Entonces, ahora tengo 42. Entonces, cuando yo vi eso, tenía 20 años o 19 años. Estás súper joven. Súper jovencito. Y estaba gordito. Entonces yo tengo muy claro que me voy a morir más esbelto y usando lentes, pero yo no lo podía saber porque yo nunca tuve un tema de lentes, y sin embargo me vi usando lentes, por ponerte un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces sé cuándo me voy a morir, pero la historia es, esto lo supe para poderme tirar, y ahí viene la parte importante de por qué el cuerpo no es importante. Si cuando tú te tiras de ese barranco, tú te tiras mentalmente en la tercera dimensión, te matas. Porque en la tercera dimensión, si te caes de esa altura, te vas a morir. Claro. Pero si tú te tiras, y cuando te tiras te desprendes y entiendes que el cuerpo es solo un utensilio del espíritu, tú te tiras, el cuerpo se tira, pero como tú puedes tener direccionamiento sobre la realidad de tercera dimensión desde la otra dimensión, yo caí como flotando espiritualmente, y mi cuerpo ni siquiera, o sea, sentí el impacto, pero como si hubiera saltado de 3 metros, que no te mata. O sea, sientes el asentamiento del cuerpo en la realidad, pero imagínense que yo iba como un globo, con el cuerpo colgado del globo, y cuando cayó mi cuerpo, pero como mi conciencia estaba desprendida, entendiendo que soy energía, no me maté. Bueno, evidentemente no me maté, no soy un zombie, pero eso fue lo importante. Entonces, a partir de ahí dices, claro, es real que lo material no es lo que somos. Y eso me permitió, o sea, fue como una lección instantánea que me pudo ahorrar muchísimas vidas de no somos solo esto. Pero me surgen muchas dudas. Por ejemplo, ¿te lastimaste algo? Nada. Me lastimé, caí de pie. Y sentí el golpe en el pie, digámoslo así. Entonces me dolió un poco la espalda del trancazo, pero fue el equivalente de si me hubiera lastimado de tirarte de una barda alta y sentir el impacto. Eso fue, no me fracturé nada, no sangré de nada. Cuando caí empecé a llorar, porque ya que caí
y volví a conectarme con conciencia, fue como, o sea, me entró el llanto de me pude haber muerto, como cuando te atropella algo, lo que sabes que es como, sí, me salvé por la rayita, pero fue muy clarificador, no me pasó nada. Y ojo, hice dietas, estuve un tiempo en la selva, o sea, esto no fue, hola, ¿qué tal? Ve y brinca. Claro. O sea, es todo un proceso de entrenamiento. ¿Y qué pasa con la persona que se cayó y se murió? Se murió. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen todos los demás? El chamanismo es muy crudo. Y ojo, nadie obligó a la persona, nadie la empujó. O sea, esto es a veces vivimos en un mundo tan de tercera dimensión que se nos olvida, que es bellísimo, que todavía hay ritos iniciáticos, que todavía hay grandes maestros en las montañas, que todavía hay mundos dentro de nuestro mundo sutiles, que todavía hay templos superiores. Para mí, la realidad es una realidad mágica y maravillosa. Y yo pienso, está padrísimo tener coche y iPad y celular, pero no perdamos de vista que hay mucho más. O sea, es como estamos viendo por una rendijita mínima la totalidad, y yo por supuesto que no creo que yo soy el que ya vio todo. O sea, estoy seguro que hay muchísimas cosas más que no voy a ver en esta vida, pero cuando tú entras en estos procesos, tú vives, en el chamanismo particularmente, tú vives todo un proceso de iniciación y tú eres consciente. Por ejemplo, un requisito para entrar es no tener hijos. Ajá. Y preferentemente no tener una esposa o una relación de pareja que te ancle, porque eso te da una responsabilidad. Entonces dicen, tú te puedes morir tú, pero si tienes hijos ya no te puedes morir. Claro. Porque tus hijos dependen de ti. Claro. Entonces tú entiendes, aceptas, asumes, sí, y pones en riesgo tu vida muchas veces, y es parte del proceso de jugar y de reírte con la vida. Y además es bien duro porque todo el drama que generamos en torno a la muerte nosotros, en el chamanismo es, perdón por la expresión, pero pentonto ya se murió, pues ya le tocará volver. Y entonces va el cuerpo para allá y se hace una ceremonia para que su espíritu pueda reencarnar y volver a aprender. O sea, se acabó. Es como el niño no pasó sexto, bueno, pues tendrá que repetir sexto. No, y ya, ese es el peso, porque se vive en una perspectiva muy diferente. ¡Wow! Ok. ¿Te parece si pasamos al tema de vida después de la muerte? Claro que aparte sí. Creo que es yo como el perámbulo, ¿no? Totalmente, claro que sí, claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa y cómo sabes qué hay después de la muerte? ¿Qué pasa? Pasa que la vida es como si fuera un pequeño capítulo, muy pequeño, de nuestro proceso evolutivo. Somos mucho más viejos de lo que la mayoría de la gente entendemos o pensamos. Llevamos mucho más tiempo en evolución. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque tengo recuerdos. Y recuerdos que han sido tan nítidos, no solamente de mis procesos de muerte, sino de mis procesos de otras vidas, que me han servido en esta vida. Es decir, no solamente es que yo me lo imagino, sino que hay cosas que yo sé ahora que nunca he aprendido en este tiempo, desde que tengo uso de memoria. Y en la muerte he acompañado a muchas personas a morir, personas a veces muy cercanas. Como he visto cuando van a irse esas personas que quiero mucho, en particular mis abuelas, que fueron grandes energías para mí, mi abuelo que estuvo en coma. Entonces yo entré a hablar con él, él estando en coma, y para mí fue muy valioso. Y me fui dando cuenta de todo el proceso de muerte porque los fui viendo morirse. Literalmente estaba ahí mientras estaban en tránsitos. En una etapa de mi vida hice mucho trabajo para gente que no se podía ir, para ayudarlos a irse. Entonces yo me desprendía para acompañarlos en el tránsito, para poder mirar el proceso. Y lo más importante es el recuerdo que tengo yo, no de una, sino de varias muertes. Y después de esas muertes, la vida pasada. Después ¿cómo? Tuya. Ajá, desde las muertes y de las vidas pasadas. Primero tuve conciencia de las vidas pasadas y después y sus luego muertes. De cómo fueron las muertes. No la muerte, el balazo, el atropellamiento, el paro del corazón, sino lo que pasaba cuando tú mueres. O sea, ¿qué ocurre con tu cuerpo espiritual cuando mueres? Y cuál es el viaje que tiene que hacer, cuál es el proceso que tiene que hacer para volver a encarnar. ¿Y cuál es? Es bellísimo, Fepo. Cuando tú mueres, tú tienes, otra vez volvemos a la información, tú tienes una información acumulada. Esa información sería un desperdicio, que lo que tú ya aprendiste aquí se volviera a borrar y tú volvieras a venir en ceros. O sea, sería una tristeza total, porque entonces no podríamos evolucionar. Claro. Al final, cada civilización es, entre comillas, superior a la anterior por todo lo que la anterior le dejó para poder seguir evolucionando. Si no, volveríamos a ser cavernícolas una y otra vez. Sí. Entonces, cuando tú te mueres, hay un periodo más o menos de 3 días, 2-3 días, dependiendo del tipo de la muerte, en el que tu cuerpo espiritual se desprende de tu cuerpo físico y emprende lo que yo siempre he denominado como un columpio. ¿Y por qué digo que es un columpio? Porque cuando tú ves el túnel, es como si tú tuvieras que ir caminando hacia el túnel, y en el columpio es la propia inercia del columpio te lleva
lleva. Entonces es como si estuviera al revés el túnel. En lugar de que tú camines el túnel te camina a ti, porque tú estás en un movimiento como de un columpio. Okay. Ese túnel generalmente vienen personas que tú conociste, gente a la que tú amaste en este plano, para ayudarte a hacer el tránsito, que es algo muy lindo. Cuando las personas están moribundas, muchos es que vi a mi mamá, vi a mis abuelos, o sea, gente que está muriendo, ve familiares muertos. Ajá. Y habla de ellos ahí porque están acercándose vibratoriamente para que la persona haga ese tránsito sin miedo. O sea, si viene por mí mi abuelita y yo confío en mi abuelita, a donde me lleve mi abuelita, yo voy a ir con mi abuelita en mucho mayor paz. Entonces, hace ese primer recorrido del columpio. Es importante saber que la gente tiene que tomar ese columpio. Si no lo tomas es cuando te quedas postergado y es lo que llamamos fantasmas. O sea, los que no vieron el columpio y no se subieron, se quedan porque se les pasó. O sea, sí hay que ir hacia la luz. Sí hay que, eso es literal y es real. Y ojalá que la gente que nos escuche se acuerde cuando ya te toque irte hacia la luz y hacia adelante. Sin miedo, ve a la luz. Ve a la luz. Camina, ve a la luz. avanza. Yo te prometo que vas a volver a encontrarte con la gente que amas en este plano o en el otro. Te prometo que la muerte no duele. La muerte como experiencia es un momento de muchísima paz. Físicamente no duele. Nada. Es como si fuera una exhalación larga. Hasta te puedo decir que es rico la sensación de morirse. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo porque tenemos mucho miedo a la sensación. Es como cuando no te quieres tirar al agua fría, entonces estás sufriendo más por el agua fría, pero cuando tiras dices, pues no estaba tan mal, está rica el agua, pero ese miedo, esa resistencia es lo que duele y es lo que lastima, y eso a veces hace que no nos podamos ir, porque sale el espíritu, pero tengo miedo, entonces lo jalo, entonces es como, se sale mi brazo, pero le jalo el codo, pero se sale mi cabeza, pero le atrapo la oreja, y entonces estamos como enredados para no irnos a la muerte. Y luego viene ese proceso. Es un proceso muy bonito de lo que llaman el túnel, que para mí es como, te digo, como un columpio de luz, porque así lo he vivido, porque así lo he experimentado, y si te dejas ir, el columpio te lleva, o sea, no tienes que desplazarte, sino que la propia inercia te va a llevar. Y cuando pasas este columpio, hay como algunas etapas. Esto, que es bien bonito, yo lo experimenté desde hace muchísimos años y lo he tenido muy claro, y luego me dio la curiosidad de leer el libro Tibetano de los Muertos, que es un manual para morirse, y luego entender sobre el libro egipcio de los muertos, y me da mucha paz que lo que yo recuerdo antes de leer los libros es muy similar a lo que narran estos libros que corroboran ese proceso de la muerte. A ver, por ejemplo, sí. En el libro tibetano de los muertos, sí. Dice que cuando estás en ese camino, sí. Después de pasar la luz, sí. Hay como, no me acuerdo cómo se llama, hay como una entidad que tiene unas semillas. Sí. Y no te dice nada, pero tú ves ese recuento como de las semillas, ¿no? De acuerdo. Es como lo bueno y lo malo que hiciste o experimentaste en vida. Serían como tus cargos y tus abonos. Ajá. Pero sin peso. O sea, ahí es donde empieza la parte muy bonita. Solo te lo muestran. Y ahí es donde todo eso que se llama purgatorio o infierno, que para mí no existe, el infierno no, el purgatorio podríamos decir que hay una parte del proceso que es purgatorio, es a donde tú con una claridad, con una conciencia diferente, ya disociado de tu vida, de tu ego, sin dramas, dices, la verdad sí lastimé a esta persona. Y me siento muy responsable de haberla lastimado. No lo debía haber hecho. La verdad, sí, no sé, abandoné a mis hijos. Y cada semilla es una idea. Y cada semilla es una parte de tu historia. Yo no los veo como semillas, pero entiendo, es el mismo concepto. Es como si te muestran tu vida. Entonces tú haces una revisión, imagínate que hiciste tu examen y te dan una revisión del examen. Pero cuando te dan la revisión, tú ya sabes todas las respuestas correctas. Entonces aquí la regué, aquí lo hice súper bien, qué buenos amigos tuve, qué bonita vida construí, sí le robé a esta persona su terreno, o sea, es como una revisión así muy clara, y es muy poderoso porque todo ese remordimiento, ese arrepentimiento se vuelve conciencia. No hay, qué malo soy, me flagelo, no hay, hijo, aquí sí la verdad me la volé, esto no estuvo bien, pero ya lo vi. Y entonces ese verlo es el purgatorio, porque no hay nada que sea más impactante que ver tus malos actos a la luz de la conciencia. O sea, no hay ningún castigo peor, ninguna sentencia peor que el que tú digas, la verdad, esto estuvo muy mal y hoy lo puedo ver. Entonces hay que corregir lo que hicimos mal. Ok. Que eso es lo que esta entidad te muestra. Exacto, tus semillas, tu obra. Pero si hay una entidad ahí que tiene un oficio. Ahí vamos otra vez, que me encanta siempre platicarlo contigo, pero dependiendo de tu cultura, si yo le digo a un católico que creció católico, ¿cuál es esa entidad? Los ángeles. Porque es lo que culturalmente aprendimos. En los libros tibetanos se llaman bardos, las diferentes etapas. Entonces ahí se imaginan un guardián
tibetano, seguramente tendrá los ojos rasgados o tendrá una asociación con su cultura. Sí. Los egipcios imaginaban a los dioses egipcios, Sí. y eso es algo natural. Nosotros nos vamos a encontrar con ángeles, pero en realidad a nivel auténtico es la misma conciencia, es el mismo guardián visto por diferentes mascaritas para que tú entiendas lo que tú estás viendo, porque Claro, todavía porque ni siquiera tiene cuerpo físico. exacto. Ni siquiera existe como nosotros entendemos que existe, pero nuestra cabeza necesita ver algo ahí que nos haga referencia, por ejemplo, Entenderlo. que nos haga entenderlo, porque todavía estamos asociados a la mente que tenemos en este plano. O sea, todavía ahí sigue siendo Fepo y sigo siendo Ferbroca y seguimos ahí siendo tantito Ferbroca y tantito Fepo. Pero ya no hay toda la carga, o sea, ya es, por ejemplo, si tú hiciste mucho daño, ya no hay esa parte de por mi culpa, qué mal, sino hay, wow, qué mal lo hice. Y tengo que corregir esa parte que hice mal y tengo que hacer un plan para poderlo corregir. Entonces ahí es la primera etapa. Ajá. Y luego de esa etapa sigues caminando, sigues ascendiendo, te das cuenta que todo va a estar bien, o sea, no hay como qué miedo, o sea, ya es como todos somos amigos, todo está en orden, todo está tranquilo. Pasa a una siguiente etapa en donde hay un tribunal, que también lo narran los egipcios, por ejemplo, este peso de la pluma de Maat, que es la diosa de la justicia, este tribunal. Ese tribunal no es un tribunal como película gringa del juez en su martillito y así, sino es tú contigo. Y entonces es tu parte superior. Tu yo superior. Tu yo superior diciendo, ¿qué onda? A ver, vamos a revisar tu tarea. Tú pediste venir en una familia sencilla y luego te peleaste con eso. Tú pediste tener, no sé qué, un cuerpazo increíble y luego no lo quisiste disfrutar o lo disfrutaste mucho o lo que sea, ¿no? Tú pediste aprender humildad y pues te di un retraso mental y entonces ahí estaba tu enseñanza de humildad. O sea, es como, pero es en un plan súper lindo porque es como, imagínate a tu mejor maestro de la escuela, de la vida, explicándote así tus errores, pero dices tú, pues sí, la verdad, qué bruto, ahí tenía todo, dejé a la pareja con la que sí debe haber estado y me enredé con un brujo ahí que no tenía que estar, o sea, es como toda esta perspectiva muy bonita. Entonces, ahí esa es una revisión y ahí tú cierras tu encarnación. O sea, ahí tú dices, estos puntos a favor, estos puntos a mal, necesito sacar una especie como de acordeón de lo que me falló, de lo que me faltó, porque voy a regresar. Entonces, tengo que completar toda la tira de materias que son las encarnaciones. Entonces, tengo que completar mi tira de materias, ¿no? Entonces, ya tienes esa conciencia. Y luego pasas a un siguiente nivel que ya sería el cielo, para nosotros, o sea, para la visión judeocristiana, ya cuando llegas al cielo, que ahí te vuelves a encontrar con la conciencia de todas las personas que has querido. Te vuelves a encontrar con tus muertos, comillas pongo muertos porque no es el fantasma del muerto, sino la luz de la conciencia que tú sabes que fue en esta encarnación tu tío o que fue en esta encarnación tu familiar, ¿no? Entonces, esta reunión es una reunión bellísima porque más allá de tú me debes 5 pesos y no fuiste a mi cumpleaños, es como qué bien que estés de vuelta aquí, todos estamos muy felices porque estamos todos conscientes. Entonces ya hay una parte de, ¿te acuerdas cuando te partí la cabeza? Sí, pues ya viste que era por... Sí, ya entendí, somos compadres todos, o sea, ahí no hay rollo porque te das cuenta que no hay gente que quiso hacerte daño, digamos, en términos generales, sino los roles que utilizamos para ayudarnos a evolucionar. Claro. Y en ese tiempo, que es un tiempo bellísimo, tú haces todo un repaso de lo que has vivido, de lo que has hecho y planeas tu siguiente encarnación, que eso es lo que está muy cañón. Tú planeas. Tú la planeas. A ver. Tú tienes que llegar del punto A al punto B. Ajá. Eso es del punto de la materia al punto de lo que conocemos como iluminación, que es cuando te gradúas de humano, por ponerlo así, ¿no? Entonces, para llegar al punto A al punto B, tú tienes 3 especialidades. Puedes tener la especialidad en humanidades, en físico-matemáticas o en biológicas, ¿no? Entonces, tú puedes elegir por dónde vas. Tienes un tronco común donde todos los seres humanos tenemos que atravesar una serie de experiencias y hay primeros niveles que son como las experiencias más fáciles. Voy a poner entre comillas fáciles. ¿A qué me refiero con una experiencia fácil? Pues tienes que aprender a compartir, por ejemplo. Tienes que aprender a dar. Tienes que aprender a recibir. Eso está tronco común. Pero luego, dependiendo de tu camino que escogiste tú, de pronto tienes que experimentar cosas como la compasión, que ya son enseñanzas mayores. O sea, no es lo mismo compartir que ser compasivo. Tienes que aprender la misericordia. Tienes que volver a la unicidad. O sea, entonces, conforme tú vas evolucionando, vas teniendo que completar tus materias y tú en ese estado de conciencia, después de revisar tu vida, dices, la próxima vida quiero tomar álgebra 2 y quiero tomar recreo 4. O sea, así porque nos las campechaneamos.
A veces nos pasa, Fepo, que vemos en la vida gente que dices, qué buena vida tiene esta persona, qué padre se la organizó, y es como está en vacaciones, todos tenemos que aprender. Pero hay gente que dices, guapa, simpática, con dinero, graciosa, le va bien en la chamba, ya tiene cuadritos de fabricación, o sea, es como, y uno que está en estas cosas, ¿no? Y eso puede obedecer a dos cosas. Puede ser que tú digas, mira, he tenido vidas bien duras, y en esta, la verdad, sí voy a tener 2 créditos, y me vale porque sigo teniendo vidas para estudiar, o ya llegué a dominar tantos de los créditos del tronco común y de las primeras materias, que en esta vida mis lecciones son finas, que son como lecciones más sutiles, ya no es pelear por comer, ¿sabes? Que eso es algo muy, muy instintivo, o sea, ya dejé de pelearme con el dinero, me va muy bien, voy a comer siempre, pero ahora tengo que aprender la generosidad. Por ponerte un ejemplo, ¿no? O ya el tema de las relaciones de pareja ya no es mi tema de darle al otro, enseñarle al otro. O sea, ya soy una monja, que puede ser el caso, donde ya eso no es mi lección, pero mi lección es consagrarme a la vida interior. Y entonces vamos teniendo diferentes lecciones por el nivel de conciencia, y puede parecer que nuestra vida es como el jardín de recreo, o sea, así la diversión máxima. Puede ser, te digo, porque pedimos materias bajas o porque sí estamos muy picudos y tenemos que ajustar algunos pequeños detalles. Obviamente, las últimas materias son las más difíciles. Claro. Porque son ya la refinación de o sea, es lo que hace la diferencia entre hacer y la excelencia. O sea, ya sacaste 10, pero ahora es sacar mención honorífica. Entonces es esos puntos finos, y hay personas que tienen en una vida, a mí eso me da ansiedad. Cuando digo, compadre, tienes una lección que aprender y estás haciendo todo para no aprender tu única lección. O sea, por favor, ponle atención a esto y aprende tu lección, ¿no? Y hay gente que dice, este pobre, yo creo que iba retrasado porque se aventó 16 lecciones y tiene temas y rollos y no logra salir, pero eso es mucho del nivel evolutivo. Cuando de pronto vemos vidas muy duras, y evidentemente espero que toda tu audiencia tenga vidas muy bonitas, pero cuando de veras volteas a ver a alguien y dices, este niño nació en Palestina en la guerra, esa es una vida dura. Que tú no tengas chamba ahorita está feo, pero esa es una vida dura, ¿no? Esta mujer es indígena, discapacitada y fue vendida. O sea, entendiendo que hay de vidas duras a vidas duras, ¿no? Yo creo que todos lo podemos comprender, y las ves y hay gente, ay, pobrecito. Y yo pienso, qué pistolas de espíritu, o sea, qué nivel de fuerza de ese espíritu que se aventó esa vida y que está atravesando su vida, porque el ciclo siguiente él iba en primero y tú ibas en segundo, el ciclo siguiente él va a pasar a sexto y tú vas a pasar a segundo y medio, o sea, observarlo con mayor conciencia de lo que simbolizan. Y también a veces juzgamos vidas que parecen muy fáciles y no sabemos lo que hay adentro, y no sabemos que quizá todo lo aparente está a todo dar, pero tú no sabes que quizá adentro tiene una lección que lleva 6 encarnaciones sin poder resolver, que está atoradísima y que lo tiene que trabajar. Entonces cambia tu perspectiva de las vidas, y yo he aprendido a honrar todas las vidas. O sea, yo descubrí el no tener lástima por nadie, tengo respeto. O sea, sí digo gracias por esta vida, y veo a una persona que le está pasando dura, y en lugar de pensar, ay, pobrecito, hay que echarle una moneda, no, te deseo la fuerza, te deseo la conciencia para ir adelante, porque algo estás aprendiendo y a lo mejor eres 15 niveles más evolucionado que yo, que soy maestro espiritual, y tú, homeless de la calle, tienes un nivel que yo ni puedo ver ahorita, ¿no? Entonces es como muy bonito eso. Entonces tú planeas ahí tus materias. Y la planeación de las materias es algo precioso, porque quien fue tu mamá en esta vida, quien fue tu papá, quien fue tu primera esposa, tu segunda esposa, tu hijo, no sé qué, se acercan y te dicen, a ver, no, Fepo, la verdad, aquí muy mal, aquí bien. Entonces tu planeación es, órale, ¿quién quiere venir conmigo la próxima vida para seguir aprendiendo? Entonces, ¿sabes qué, hija? Te quiero tanto, fue tan bonito nuestro cariño, ¿qué tal que regresamos? Órale, pero ahora me va a tocar a mí ser tu jefa, por poner un ejemplo, ¿no? O ¿sabes qué? Yo tengo vínculos muy bonitos que siempre pido volver a encarnar con ellos, porque son personas maravillosas, y siempre digo, oye, abuelita, ¿qué hacemos para que en la próxima nos volvamos a encontrar, ¿no? Y también con conciencia dices, pues este vaso de agua me cuesta muchísimo trabajo, es X persona en mi vida,
y pues tengo que tomármela. Y me tengo que tomar la medicina y tengo que aprender. Entonces, también a ti, que en el cielo me caes muy bien, o sea, en el cielo todos somos amigos, llevamos ahí una historia de 8 encarnaciones de la fregada, pero vente. También vente, porque tú también eres parte de mi proceso y yo soy parte de tu proceso. O sea, ahí armas tu paquete, disfrutas de la conciencia, de la luz. No, evidentemente no hay comida. Esto que plantean de los angelitos tocando arpas, pues nunca me ha tocado un angelito tocando arpa, pero cada cultura tiene su propia visión del cielo. Entonces, para nosotros es el ángel, para los musulmanes son estos ríos de miel con las mujeres danzando, para los vikingos es su gran cena y todos ahí en el palacio, en el Valhalla, echando tragos y bebiendo cerveza. O sea, uy, ya sé a dónde voy. Entonces, todo eso es parte de lo que entendemos aquí, porque en el fondo allá vas a celebrar como tú entiendas qué celebrar. Entonces, si para ti celebrar es pulque, pulque, tequila, tequila, agua de Jamaica, agua de Jamaica. Y una vez que eso pasa, empiezas a decir, ya me toca volver. En el tiempo de allá, el tiempo es un tiempo totalmente diferente a nuestro tiempo. O sea, ni siquiera hay una equivalencia, porque es tan complejo. Hay gente que se va, hace todo este proceso y han pasado 40 años de aquí, y hay gente que se va y han pasado 3. O sea, no hay una correlación de muerte a volver a la encarnación, y se vive el proceso de una forma similar. Cuéntame. A ver, tengo muchas preguntas. Sí. La primera, ¿en ese lugar puedes decidir quedarte ahí y ya no retornar a una vida? Sí podrías, pero tú sabes que la única manera de dar el paso a la prepa es terminar de trabajar todas tus vidas. Okay. Entonces puedes decir, no quiero reencarnar 200 años. Órale, pero si tú quieres seguir evolucionando, tienes que tienes que graduarte. Si no te gradúas, no vas al siguiente piso. Y cuando estás ahí, genera sentido que quieres seguir experimentando. Claro, entiendes y dices, qué padre. O sea, sí, esto está increíble. ¿Qué hay en el siguiente piso? O sea, en la siguiente universidad, o como lo queramos entender, sí. Ok, ¿puedes experimentar más de una vida a la vez? No. Más de una vida en tercera dimensión, no. Hay momentos, que esto es una excepción de la regla, en donde un alma un espíritu que está muy retrasado, se bifurca en 2 cuerpos, o sea, el mismo espíritu, 2 cuerpos, para poder completar más lecciones, digámoslo así, porque van muy retrasados. Pero sería más un acto de que eres medio guarín a que eres muy evolucionado. ¿Me explico? O sea, como no estoy aprendiendo, tengo que duplicarme, y en 2 partes del mundo está viviendo, pero no son 2 vidas. O sea, no es una vida, son 2 vidas diferentes compartiendo el mismo espíritu, para que las experiencias de esta y las de esta, cuando vayan al cielo, se sumen y pueda avanzar un poquito más el espíritu. ¿Puedes cambiar de realidad cuando haces eso? O sea, que no sea este mismo planeta en otro tiempo, sino otro igual a este. No, hasta donde yo entiendo, no. En esta universidad. En este universo. Tienes que estar en este universo y en este planeta y encarnar siempre un poquito mejor de tu encarnación anterior. A menos que te vayas para atrás. Es que irse para atrás es bien... O sea, de verdad, yo conozco gente tontísima. O sea, que dice, este cuate sí está como entre las lechugas y las calabazas. Vibra como calabaza. Pero hay algo hay algo inherente, porque el río corre para adelante. Y la vida corre para adelante. Okay. Entonces, aunque sea el paso mínimo, un poquito tiene que evolucionarse. ¿Y quiénes son los que están hasta atrás? ¿Son almas nuevas? Almas más nuevas. Cuando decimos nuevas, esto está buenísimo. No hay un humano que sea alma nueva. No existe. Porque no hay principio. No, sí hay principio, pero los humanos, ya el ser humano, ya llevas un ciclo de evolución. O sea, no empezamos el recorrido como humanos. Eso es importante. O sea, ¿sí fuiste planta, insecto, calabaza? Sí, piedra. Digamos que sí. O sea, digamos que sí, porque yo te mentiría si te digo, me acuerdo de cuando fui calabaza. O cuando fui un mineral. No me acuerdo, pero sé, por lo que he experimentado ahí, que ese ciclo evolutivo se va construyendo. Entonces, sí, allá arriba, sí ves el que dices, estos son nuevos en la universidad y vienen de otro lado. Pero te mentiría si te digo, me acuerdo cuando fui zanahoria, no me acuerdo. O sea, yo creo que si fui algo antes, en otra vida fui una gordita de chicharrón. O sea, no creo que haya sido nunca un vegetal, pero bueno. ¿Pero en algún momento puede ser una ballena? Puede ser, sí. Puede ser, sí. ¿Y puede ser algo más que un ser humano? Cuando acabas el ciclo evolutivo. ¿Puede ser un ser extraterrestre? Sí. O sea, ¿de otra entidad de otro planeta? Cuando acabas este ciclo evolutivo. Ajá. O sea, cuando ya acabaste tu universidad como humano, de hecho, vas a ser extraterrestre, porque ya no vas a estar en este plano que conocemos como Tierra. Ok, a ver. Ok. Pero hay que terminar la universidad. Esto es algo como muy importante. Tienes que terminar la universidad. Sí, claro.
Si no, no te titulas. Y ahí no hay palancas, o sea, ahí es hasta que acabas. Entonces, ¿es cierto esto que dicen algunas personas que tienen como familia, pero no es humana? O sea, yo estoy aquí hoy humano, pero cuando veo mis registros, no akáshicos, sino de otras vidas, etcétera, y recuerdo como antes de llegar a este planeta, yo venía de otro planeta. Me vas a hacer hablar de un tema que nunca he hablado y que lo voy a tocar con mucho cariño porque sé que hay personas que lo están viviendo y en particular una persona a la que yo quiero mucho lo está viviendo y en honra a la gente que no lo entiende, prefiero explicárselos bien. A ver. Ahí va. La mayoría de los que somos hoy humanos venimos de un ciclo evolutivo asociado a este planeta. Es decir, un día fuimos minerales, otro día así, encarnaciones, y llegamos a ser humanos. Pero algunos llegaron de otros planetas con un servicio hacia el planeta, o sea, como siempre lo pongo como maestros rurales, voy a ponerlo así, que vinieron a enseñarnos. Muchos de esos maestros rurales, que hay algunas razas y cosas que son muy interesantes, llegaron aquí para poder compartir con nosotros. Luego hubo un conflicto, una guerra, lo que teníamos entre los dioses, que fue una guerra terrible, y algunos se quedaron, la mayoría por amor a la tierra. O sea, es como, soy maestro rural, venía de Frankfurt, llegué a un pueblito en Puebla y ya me voy a volver nativo de Puebla. Entonces, cuando su cuerpo físico se murieron, ellos se eligen encarnarse como humanos. ¿De acuerdo? Y entonces su línea ya es humana, pero su origen no es planetario. Esas personas que son humanos, ojo, humanos, yo creo que los humanos somos humanos, pero su semilla espiritual no era de este planeta. Y entonces esa gente cuando ve las estrellas puede sentir mi casa está allá porque su origen de casa estaba allá, pero llevas aquí 3,000 años o 5,000 años en el planeta. Y son contaditos. Son contaditos, pero no tan contaditos. De hecho, a veces me sorprendo porque, o sea, sí son contados, sí diría que es uno de cada 10,000, pero son muchos. O sea, sí, para todos los que somos muchos. Exacto, o sea, son muchos, ¿no? Pero sí son contados. Y vuelvo como a la parte por qué me gusta aterrizar y por qué te agradezco, además, te lo quiero decir, este espacio. Porque yo creo que la labor tuya, que es difundir algo que no se toca en otros espacios, es preciosa y yo solo lo quiero sumar con una labor siempre de responsabilidad. A mí me importa mucho que la gente aprenda bien, pero que no se vuelen. Porque si alguien, es que yo soy pleiadiano, no, compadre, eres humano. Tienes piernas, vas al baño, respiras, tienes pulmones y comes quesadillas. Tienes un origen que fue pleiadiano, lo creo, puede ser, sí, pero no me salgas ahorita con que eres pleiadiano porque eres un humano con un origen espiritual pleiadiano, ¿sí? ¿Se me explicó? Y tu casa hace más tiempo del que o sea, 20,000 años o 15,000 años, tu casa fueron las Pléyades, pero hoy eres humano, entonces no te sirve de nada ser un humano que quiere pensar que es pleiadiano porque solo puedes experimentar lo humano y estás aquí porque tú lo elegiste, que eso es algo muy bonito. Ninguna de estos espíritus fueron obligados a quedarse, eligieron quedarse por servir, la inmensa mayoría fue por servir. Entonces son personas que luego se sienten como no pertenezco, no encajo, me siento raro, y no raro como, o sea, no raro de hablo de cosas raras, sino algo en mí se siente como un desasosiego, como que no me hallo, como que veo mi vida, puede ser este origen. ¡Guau! Mira, fue exacto. Fer. Sí, seguimos, ¿eh? ¿Qué? Seguimos, sí. 15 minutos más, claro. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Si es que si los dejamos aquí les va a dar un infarto a todos y a nosotros también. Es que me surgen tantas cosas. A ver, por ejemplo, entiendo que ordeno mis ideas. ¿Hay tecnología espiritual? Sí, claro, por supuesto. Sí hay tecnología espiritual. Sí hay tecnología espiritual y es poderosísima, claro que sí. ¿Cómo qué? Algo así. Como vibración, como por ejemplo, poder entrar en un espacio donde se está cantando un canto gregoriano o un mantra, emitiendo pulsos desde el espíritu proyectados con la voz para poder sanar a alguien. Como poder tener vehículos de luz, no físicos, no con ningún aditamento, que se pueden co-crear para poder viajar en el tiempo y en el espacio. Como poder hacer proyecciones, como si fuera un cañón de proyector, y poder proyectar imágenes y manifestarlo. Y eso proviene del plano espiritual. Sí hay tecnología espiritual. Ok, perfecto. A ver, te voy a decir algo que siempre me ha parecido muy loco, pero me tiene sentido.
o sea, de alguna manera la tecnología aquí tridimensionalmente tiene que avanzar hacia ciertas cosas, las herramientas, el conocimiento, etcétera, etcétera. Hoy en día me parece que el mundo está comprendiendo esto que ya sabíamos desde hace... Por supuesto, que lo hemos sabido muchas veces. Pero sí noto, por ejemplo, en este estudio que se hacía a Ingo Swann, a Edgar Cayce, etcétera, que hay personas en ciertas posiciones donde hay mucho poder, mucho dinero, mucha milicia, que están muy interesados en estos temas. Claro. Y en una de estas historias, que me parece que es real, Thomas Castello habla acerca de que en un lugar, en una base secreta, secuestran personas porque están experimentando algo que no van a permitir. O sea, alguien no va a decir, sí, adelante, hazlo conmigo. Y tienen que ser humanos. Y lo que hacen es que colocan a 2 personas y separan el espíritu del cuerpo y los intercambian. Y de hecho, antes de intercambiarlos, cambian cosas de lo que es en realidad la persona antes de ingresarlo nuevamente. Okay. ¿Eso pudiera ser posible? Todo menos cambiar el espíritu. O sea, quiero decir, sacar el espíritu e intercambiar de cuerpos es posible. Sin duda alguna, es posible. Lo que no creo es que puedan modificar el espíritu. Porque la forma, o sea, para poder accesar a ese nivel vibratorio, no creo que les dé para poder alterar el espíritu, porque el espíritu tiene una chispa divina. Entonces, no se puede, pero sacar los cuerpos. Hubo una película que no sé si viste en Netflix, que me parece, no sé, porque no soy bueno con los nombres, pero que habla sobre una chava que traslada su cuerpo. Porque dije, ahí hay información que a veces eso me pasa, a veces en las películas, a veces en el teatro, a veces en los libros, hay información que yo creo que contrario a esta visión de que se quiere secuestrar el conocimiento, que hay formas en las que el conocimiento pasa para que la gente lo pueda ver y que a veces hasta lo ridicularizan para que esta es película de Netflix. Y ahí hay verdad. Y una manera de tapar la verdad es haciéndola ridícula. Es haciendo que, estos estúpidos que creen en estas cosas, y ahí hay verdad. Y creo que hay un deseo de controlar información planetaria, sin duda sí lo creo, pero también creo que el espíritu es más grande que el poder. Y creo que el espíritu siempre encuentra, la información espiritual siempre encuentra caminos para ir llegándole a las personas cuando les tiene que llegar. Ok. A ver, cuando por ejemplo nosotros llegamos a este punto y te das cuenta de que conoces a estas personas, de que siempre han estado juntos, que deciden volver a experimentar una vida en conjunto. Sí. ¿Eso es lo que más o menos se refiere como el alma gemela? Más o menos. Esto se llama mónada, es el nombre correcto. O sea, mónada. Tu tribu de evolución se llama mónada. Okay. Y son 8 personas, 5 personas, 10 personas máximo, que están constantemente evolucionando juntas para poder seguir creciendo, aprendiendo, el vaso que no te caía bien, el que te cae muy bien, o sea, ahí van juntos, ¿no? Es como una pelotita de gente. De esas personas hay relaciones kármicas y una de las diferentes relaciones kármicas se llama relación kármica de amor-amor, que son personas con las que tú has hecho muchos vínculos, o sea, que llevamos 15 vidas haciéndonos bien, tú a mí, yo a ti, tú a mí, yo a ti. Entonces, llegar a esta vida es una delicia porque es todo lo que salga de ti para mí va a ser precioso, bonito, y todo lo que salga de mí para ti va a ser precioso y bonito, y es hermoso. Eso para mí es un alma gemela. El tema es que la gente piensa que alma gemela es siempre Brad Pitt o Angelina Jolie o el guapo de la película, y yo lo he dicho. Yo he encontrado que de pronto tu alma gemela puede ser una niña y no es o sea, no vas a tener ningún vínculo más que el vínculo que tienes con tu sobrina, ¿me explico? No tiene que ser amor, no tiene que ser un galán, puede ser un plomero, puede ser un albañil, puede ser una señora mayor, puede ser alguien que está enfermo, ¿sí? Entonces, el alma gemela existe, pero no en la versión romántica de toda alma gemela acaba con besos, amor y un yate. No, el alma gemela puede ser 2 amigos, pueden ser 2 amigas, es mucho más amplio el contexto. Perdón, ahorita que hablabas de películas, ahorita que estás hablando de esto y de mónada. La mónada. Sí, la mónada. ¿Ya viste la película o has leído el libro de El Atlas del Cielo? Sí, por supuesto. Es una película que yo ocupo para enseñarles a mis alumnos reencarnación, justamente. Esa es una mónada. O sea, lo que hace Atlas del Cielo es una mónada. O sea, son los mismos, o sea, los mismos espíritus en diferentes roles, en diferentes papeles. Sí. Y hay si algún día se puede, yo hice como todo un estudio de la película, porque yo enseño con esto karma. Entonces hice las líneas del tiempo y cómo hay espíritus que son buenos y se van volviendo malos, otros que son malos y se van volviendo buenos, cómo interaccionan. Es bellísimo, sí.
¿Pero lo tienes en tu canal? No, lo tengo, o sea, tengo la información porque le di clase con esto. Entonces, si un día quieres, hacemos un podcast y de eso. Estaría buenísimo. Estaría genial, estaría increíble. Sí. Muy bien. Entonces, a ver, ya me queda muy entendida esta parte. Pero sí se puede en un momento llegar a evolucionar para hacer otra cosa. Sí, se puede. Eso sí, vas poco a poco. Sí, poco a poco. Y la última pregunta, porque es una cosa que yo tengo como idea. Cuando la gente dice, yo quiero acudir para que quiero saber qué fui en mis vidas pasadas. Ajá. O sea, la curiosidad de saber qué. Yo tengo esta idea. A lo mejor estoy en lo incorrecto. ¿Para qué? Totalmente. No hagas trampa en el examen. Totalmente. Una cosa debes de saber. Tienes que experimentar esta vida y los problemas que te aquejen, tú los seleccionaste. No específicamente. Exacto. Es para que aprendas algo. Exacto. Entonces, lo único que tienes que saber es que cuando el problema llegue, mira, con gusto, hazle frente. Así es. Aprende de eso. Así es. Y el problema puede ser no algo así como de que tengo que conseguir dinero porque no tengo para pagar renta. Ese puede ser un problema. Pero es algo más general, más complejo. Por ejemplo, tienes a una pareja a la que amas, adoras y todo, pero ya llevan 5 años de relación y cuando estás hablando con esta persona te das cuenta de que siempre te saca de aquí, siempre ese es el tema que tú tienes que resolver. Así es. Para aterrizarlo sería entenderlo como lecciones, Ajá. no como problemas específicos. Entonces, la lección de el ser tolerante. Y tienes un perro latoso, una mamá latosa, un esposo latoso, vives enfrente de una calle latosa y vas al banco y te toca un lento. Entonces es muchas circunstancias que te van llevando a aprender una gran lección. Y también es muy bonito entender que también escogimos lecciones virtuosas. O sea, también se puede aprender de una forma bonita. Para mí, una de las enseñanzas que más trato de inculcar a la gente es, ¿podemos pelear con la vida? ¿O podemos aprender a fluir con ella? Y puedes decirme, es que, Fer, soy chaparrito. Ok, puedes estar traumado porque eres chaparrito o ser un chaparrito lleno de jiribilla y ser muy feliz siendo chaparrito. Fer, es que no tengo dinero. Puedes estar todo el tiempo sufriendo porque no tienes dinero o aprender a vivir sencillamente, aceptar tu realidad y pasarte la bomba mejor que los que tienen dinero, ¿no? Entonces, son lecciones, no todas son malas, no todos son problemas, a veces son circunstancias. Y me atrevo a decir esto porque lo creo y lo siento en mi corazón. Probablemente este podcast que tú haces es una respuesta y una manera de poder acompañar a la gente a resolver sus problemas. Y eso es agradable y es armonioso y lo escucho aquí. Lo que pasa es que a veces somos muy torímbaros y lo que nos pasa es que te están queriendo enseñar de una buena manera el amor. Y tú te peleas con el amor porque te gustan las piernas de otra y dejas la lección del amor bonito para ir a sufrir como un perro callejero anaranjado. Te la pasas como en la feria y fuiste un baboso porque perdiste la lección fácil por una lección que ni lección es. ¿Sí me explico? Y eso es bien difícil de entender. O hay muchas veces en este mundo que vivimos con tanta ambición económica. Yo siempre les digo a las personas, y se los digo de verdad, no todo es dinero. O sea, vas a ganar más dinero. Muy bien, ¿a qué precio? Al precio de tu paz, al precio de poder ser una persona feliz, al precio de tus riñones, de tu hígado, de tu corazón. Compadre, no lo vale. Es que voy a tener una casa más grande. Para pagar un predial más grande, para necesitar limpiar más cosas. Si es lo que quieres, adelante, ve. Pero no todo tiene que ser a más. Hay muchas veces que lo sencillo, que lo simple, que lo ordinario te llena el corazón y te nutre el espíritu de una manera que ninguna otra cosa te lo va a llenar. Entonces, si somos conscientes, empezamos a entender que la vida es esto, es este momento que estoy platicando con mi cuate, es este momento que estoy escuchando y aquí puedo decir, yo quiero aprender bonito. O sea, si tengo que atravesar mis lecciones, va. Pero si las puedo aprender en armonía, en paz, en serenidad y con amor, no desaprovechemos la oportunidad. ¡Guau! Eres un crack. Me da mucha felicidad, de verdad, te lo digo, Fer. Me da mucha felicidad escucharte. No sabes, mira, estoy viendo a Fer ahí, que no se ha movido. Y se lo dije antes de que llegaras. O sea, si no has escuchado a Fer Broca, hermano, ve, suscríbete ahorita, porque hay tantas cosas. Yo te quiero agradecer a ti, a la comunidad, porque de alguna manera me dicen, no, el podcast, etcétera. Sí, pero de alguna manera, quizá lo que yo tenía que venir a aprender o lo que tengo que seguir aprendiendo, lo construí sin querer y ahora lo voy aprendiendo. Entonces, llegan personas como tú y les hago las preguntas que a lo mejor estoy siendo como canalizando las preguntas que la gente necesita, pero porque yo necesito la respuesta a esas preguntas. Y algunas cosas digo, yo estaba en un error, esto sí estaba bien, esto lo desconocía totalmente, claro. Pero al final es información súper nutritiva para el alma y eso me parece fenomenal. Estos son de los capítulos que a mí más me gustan
Los disfruto tanto. No he dormido en un mes, Fer. No he dormido en un mes. O sea, y me es difícil estar feliz cuando no duermo. Y ahorita estoy súper feliz. Muchas gracias. Súper feliz. Eres, de verdad, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Por favor, ya, yo sé que ya nos tenemos que ir. Redes sociales, plataformas. Adelante, por favor. Pues ya les compartí, estoy como Fer Broca en Facebook, en Instagram como @FerBroca1 y en YouTube tengo mi canal de YouTube. Y te agradezco mucho el espacio, me gusta mucho que sepas que para mí eres una persona auténtica. No, hombre, y que yo aquí me atrevo a hablar de lo que hablamos porque se construye un espacio de seguridad, de confianza, porque veo el cuidado y el cariño que tienes por la información y por tu comunidad, y eso se me hace padre porque de pronto las comunidades no conocen más allá de la persona, pero a esta comunidad que te sigue, yo les digo, hay un gran ser humano aquí, con un interés legítimo de aprender y de ayudar, te lo agradezco muchísimo, y a la gente le diría, es maravilloso poder entender que la vida sí puede ser bonita y que sí podemos vivir bien. O sea, no estoy diciendo vivir bien perfecto. A lo mejor vives bien y tienes una oreja grande, pero podemos vivir bien y para eso está la espiritualidad. Yo me dedico a enseñar espiritualidad y me encantaría que quien sienta el llamado se venga a seguirme y a aprender. Qué fregón. Oye, ya nada, es la última cosa. ¿Sí? Dime. Es que yo ya te estoy volviendo de los recurrentes del podcast. Es que hay tantas cosas de las que tenemos que hablar. De hecho, me gustaría que en algún momento platiquemos de lo que platicamos fuera de cámara. Sí, claro. Yo te voy a decir una cosa bien honesto. Lo que yo te compartí, ¿sí? Yo no me siento en el momento para compartirlo abiertamente. De acuerdo. ¿Sabes? Quiero saber qué va a pasar. Muy bien. Y tú también, pues, de las cosas que estuvimos hablando. Pero creo que va a llegar un momento en el que a lo mejor podamos, de alguna manera, conversarlo. Claro que sí. ¿Cierto? Claro que sí. De alguna manera conversarlo. Te lo agradezco muchísimo. Espero que nos veamos muy pronto. Feliz viaje. Gracias, Febo. Muchas gracias. Comunidad, recuerden que hay un correo donde pueden mandar sus experiencias o evidencias. Ahora sí, lo siento, pero no vamos a acabar como siempre. Vamos a acabar con esto. Nos vemos en la próxima. Así será. Chao.